Genshin Impact. Zhongli fue forzado por Morax. Zhongli viajó accidentalmente en el tiempo al continente de Teyvat, 1000 años atrás. Creía haber renacido hasta que se vio a sí mismo vestido con una armadura divina en Liyue. Morax. El hombre vestía una túnica blanca con delicados motivos dorados, y su larga cabellera caía en cascada. Se quedó de pie con las manos a la espalda, contemplando el lejano mar de Yunlai. El resplandor del sol poniente lo cubría con una capa dorada. Zhongli sentía que iba a dejar de respirar. Más tarde se dio cuenta de que había llegado a un universo paralelo y había conocido a alguien idéntico a él, pero sus personalidades eran completamente diferentes. Capítulo 1. Hace 1000 años. Disculpa OC original de la trama. Obra maestra de producción de grano de XP, me gusta mucho Zhongli, pero siento que nadie es digno de él, así que finalmente escribí este narciso jejejeje. La línea temporal es el continente de Teyvat hace 1000 años, la trama es original y el grupo no debería entrar. ¿Esta es la oficina de almacenamiento de cerebros? Cuando Zhongli abrió los ojos, la punta de su nariz estaba rodeada por el aroma salado y único de la brisa marina. Estaba en el muelle del puerto de Liyue, con el familiar camino de piedra azul a sus pies, y se oía el sonido de la trompeta del barquero a lo lejos. Todo esto le dejó en trance. Recordaba claramente que estaba tomando té en la posada Guansu. ¿Cómo había llegado allí en un abrir y cerrar de ojos? Lo que le desconcertaba aún más era que el puerto de Liyue frente a él era muy diferente de lo que recordaba. El puerto es mucho más pequeño, los edificios son sencillos y la gente va vestida con trajes de hace miles de años. Se miró a sí mismo, aún con la familiar túnica marrón, y los ojos de Dios colgando de su cintura irradiaban una cálida luz. Este oficial invitado, ¿quiere comprar pescado? Productos frescos que acaban de ser atacados. Un pescador le saludó calurosamente. Zhongli estaba atónito, esa voz. Recordaba al pescador que, cuando era joven, solía visitar los puestos de los demás. Sin embargo, ¿esa persona ya había? Hace 100 años. Su corazón latió de repente y caminó rápidamente hacia el tablón de anuncios junto al puerto. En el papel amarillento estaba escrito, el tercer año de la fundación del puerto de Liyue. ¿El tercer año de la fundación del puerto? ¿No fue hace 1000 años? Las manos de Zhongli temblaban ligeramente. Pensó que había renacido y volvió al pasado. Esta revelación le hizo tanto feliz como aterrorizado, feliz de poder revivir esos años perdidos y aterrorizado de no saber cómo afrontar todo lo que estaba a punto de suceder. Hasta ese día, vio esa figura en los escalones de Yujintai. El hombre vestía una túnica blanca, con patrones dorados que fluían, y su largo cabello caía como una cascada. Estaba de pie con las manos en la espalda, mirando el mar de nubes a lo lejos. El resplandor posterior del sol poniente le bañaba con una capa de borde dorado, como si un dios estuviera en escena. La respiración de Zhongli se detuvo. ¿Eso es? ¿El mismo? No, para ser exactos, era Morax como el dios demonio de la roca. Nunca pensó que se vería a sí mismo desde ese ángulo. El yo en mi memoria siempre es majestuoso y alienado, pero en este momento, viéndolo desde la distancia, la figura se siente un poco solitaria. Solo entonces Zhongli recordó que acababa de terminar la guerra de los dioses demonios hace 1000 años, y que era el momento más solitario. Morax pareció notar algo y giró la cabeza de repente. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Zhongli sintió que su corazón estaba siendo apretado con fuerza. Esos ojos dorados eran tan afilados como cuchillos, como si pudieran atravesar todos los disfraces. Retrocedió inconscientemente, solo para descubrir que no podía moverse. La fuerza elemental de roca invisible lo había encarcelado. ¿Quién eres? La voz de Morax era fría como el hielo. ¿Por qué? ¿Es tan parecido a mí? Zhongli abrió la boca, pero no supo cómo responder. Podía sentir el poder divino creciente en la otra parte, que era el poder que había abandonado hace mucho. En este momento, es solo un mortal. Yo. En cuanto habló, el mundo giró de repente. Cuando volvió en sí, ya estaba de pie frente a la puerta del Salón del Renacimiento. ¿Es esto un cambio espacial? Zhongli sonrió amargamente, parecía que su yo del pasado desconfiaba mucho de él como impostor. Pero no es de extrañar que cualquiera que vea a alguien exactamente igual a él esté alerta. Empujó la puerta del Salón del Renacimiento y el mobiliario familiar apareció a la vista. Simplemente, aquí no hay ningún maestro del salón, ni tampoco esos empleados vivos del Salón del Renacimiento, y solo hay unas pocas mesas y sillas en el salón vacío. ¿De verdad estás aquí?
Una voz baja sonó detrás de él, y Zhongli se giró bruscamente y vio a Morax en la puerta en algún momento. La luz de la luna entraba por fuera de la puerta, estirando su sombra mucho más. Dime. Morax se acercó lentamente. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Ahí está mi aliento? Zhongli podía sentir la opresión que venía de la otra parte, que pertenecía a la coerción de los dioses. Respiró hondo e intentó calmarse. Solo soy un viajero. Morax dio un paso adelante de repente, y los dos estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Zhongli retrocedió inconscientemente, pero chocó contra la pared detrás de él. Morax se apoyó contra la pared con una mano, atrapándolo en 1 centímetro cuadrado. ¿Viajero? La voz de Morax sonaba un poco juguetona. Tus ojos no parecen los de un viajero cualquiera, y sigues siendo un viajero con la misma apariencia que el dios de la roca. Zhongli podía oler el tenue ámbar gris en el cuerpo del otro, que le resultaba familiar. Se obligó a mantener la calma, pero las puntas de sus orejas seguían inconscientemente rojas. La mirada de Morax se posó en el escarlata, y las comisuras de sus labios se alzaron ligeramente. ¿Por qué estás nervioso? Su voz era baja y agradable, con un poco de hechiza. ¿Podría ser que hayas hecho algo mal? Zhongli apartó el rostro. Su excelencia está bromeando. ¿De verdad? Morax de repente extendió la mano y le rozó suavemente el lóbulo con las yemas de los dedos. Todo el cuerpo de Zhongli tembló, y el contacto pareció llevar una corriente eléctrica, haciendo que su corazón latiera más rápido. Nunca pensó que algún día sería abusado por él mismo. Justo cuando el ambiente se volvía cada vez más ambiguo, Morax retiró de repente la mano y su expresión volvió a la normalidad. ¿Puedes irte? Levantó la mano y una luz dorada parpadeó. Zhongli solo sintió un calor en el pecho, y cuando miró hacia abajo, una marca de elemento roca parpadeó en su pecho. ¿Es esto? Ya que no quieres decir la verdad. Morax dijo con ligereza, entonces deja que el tiempo lo demuestre. Esta marca me permitirá encontrarte en cualquier momento, y no debes salir del puerto de Liyue hasta que descubras tu identidad. Zhongli sonrió amargamente. Parece que mi yo del pasado es más difícil de lo que imaginaba. Sin embargo, tocó la marca en su pecho y las comisuras de su boca se alzaron ligeramente. Esto es bueno, al menos puedes observar de cerca a tu yo pasado. Capítulo 2. ¿Qué crees que hago aquí? La huella elemental de roca comienza a calentarse al amanecer del tercer día. Zhongli estaba de pie en los escalones de piedra en el punto más alto del puerto de Liyue, contemplando el contorno brumoso del pabellón de la nube solitaria a lo lejos. El sello de lanza de roca que se alzaba en la niebla matutina le picaba los ojos. Era una letra joven que incluso él mismo estaba a punto de olvidar, pero en ese momento brillaba como un nuevo molde. Avanzó con cautela, y su pecho explotó de repente con un dolor ardiente. El patrón dorado se extiende desde debajo del cuello hasta el cuello, y la fuerza elemental de roca forma una barrera transparente delante de los dedos, fundiendo la losa de piedra azul en un racimo cristalino vidriado. Es realmente dominante. Se frotó la marca caliente en el cuello y sonrió amargamente. Obviamente antes era su fortaleza, pero ahora no puede solucionarlo. En los últimos 3 días, ha intentado cambiar de forma, viajar por las líneas ley e incluso camuflar caravanas, pero siempre era arrastrado de vuelta al punto de partida por el poder de los dioses cuando salía del límite del puerto de Liyue. El canto de las gaviotas sobre el mástil le trajo pensamientos, y Zhongli se giró para caminar hacia el ruidoso muelle. Los barqueros que iban a la luz de la mañana llevaban cajas de alcanfor, y el olor salado de la salsa de pescado flotaba en el aire, no diferente de 1000 años después. Se agachó para ayudar a la anciana a enderezar la cesta torcida y volvió a clavar las uñas sueltas en la rendija de la cubierta. El oficial invitado es bueno en la artesanía. El pescador sostuvo la red reparada y se quedó asombrado. Este estilo de doble nudo es como la técnica de los artesanos de Yujintai. Zhongli sonrió y respondió, sin decir nada. De repente, una voz vino desde arriba. Es la tercera vez. Morax estaba en un lugar alto, y Zhongli miró hacia arriba las puntas de su cabello cayendo. El otro se inclinó a medio agacharse, sus ojos dorados reflejando su delantal manchado de escamas de pescado. Apareció en el lugar del accidente durante 3 días consecutivos. Ayer ayudé a los recolectores de hierbas a ver a través del camuflaje de flores engañosas, y anteayer reparé la máquina final dañada para el ejército Yanyan. Los dedos huesudos de repente le sujetaron la muñeca, y Zhongli pudo sentir la fuerza elemental de la roca fluyendo bajo la piel.
Estuvo un poco nervioso por un momento. Morax notó sus nervios, sonrió levemente y presionó el pulgar contra su pulso palpitante. Ahora que estás reparando los cimientos del terraplén que está a punto de ser arrastrado por las olas, viajero, tu capacidad para predecir desastres es demasiado precisa. La marea desbordó el arrecife a sus pies, y Zhongli miró los patrones de escamas de dragón bordados en secreto en los puños del otro grupo. Hace muchos años, usó esas manos para clavar las estacas en el mismo lugar, y Ruotuo se rió de él por entrometerse. La fuerza en su muñeca aumentó de repente, y los ojos de Morax brillaron con una luz fría como una perla de piedra, o mejor dicho, ¿estos desastres son tus? Las palabras aún no han terminado. De repente, un estruendoso crujido interrumpió su interrogatorio. Las pupilas de Zhongli se encogieron de repente, porque el almacén no muy lejos estaba a punto de derrumbarse, y la caja de madera llena de lirios de cristal cayó hacia los niños que jugaban. Instintivamente levantó la mano, pero revirtió su gesto con fuerza en el momento en que el poder elemental brotó, permitiendo que el intenso dolor de la reacción le subiera por la columna. ¿Duele? No pudo evitar fruncir el ceño. El sonido del oro y el jade chocando explotó en sus oídos, y la dolorosa sensación no duró mucho, y Zhongli fue de repente atraído hacia sus brazos con una fragancia fría. La mano de Morax barrió las comisuras de sus labios sangrantes. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Zhongli pudiera reaccionar, Morax usó su poder divino para aplastar con sus propias manos el rayo que estaba a punto de caer. El serrín volador se condensó en una luz estelar estática a su alrededor. ¿No morir? La voz de Morax era más fría que el hielo triturado, pero su palma estaba cerca del fondo de su corazón para enviar poder divino. Zhongli miró la nuez de Adán que tenía cerca y vio que las escamas de dragón en el cuello del otro se movían incómodas. Los viajeros también tienen la persistencia de los viajeros. Dejó que su aliento rozara deliberadamente las escamas, observando cómo el otro temblaba entre dientes. Por ejemplo, no puedo ver que el niño sufra. Las yemas de los dedos que transmitían el poder divino temblaron de repente, y Zhongli aprovechó para dar medio paso atrás. El almacén derrumbado ha sido sostenido por una cresta rocosa, y los comerciantes asustados están ocupados contando las mercancías. Zhongli se agachó para recoger el lirio de cristal que rodó hasta sus pies, y de repente Morax lo agarró y lo presionó contra la pared. ¿Qué demonios estás ocultando? La cola de dragón de Morax se enroscó alrededor de sus tobillos, y sus ojos dorados se hincharon con una curiosidad peligrosa. Podrías haber usado poder elemental ahora mismo. Sus cálidos dedos acariciaron las comisuras de los labios agrietados de Zhongli, ¿pero prefieres que te muerdan antes que disfrazarte de mortal? De repente, Zhongli agarró la muñeca del dios y guió al otro para que le tocara el corazón. A través de la tela, la huella elemental era ardiente. Si no lo crees, ¿por qué no lo miras directamente? ¿No sois los mejores dioses demonios espiando recuerdos? El sonido de las olas se apagó de repente, y las pupilas de Morax se redujeron a líneas verticales. Zhongli podía sentir la conciencia violenta vagando por la superficie de su piel, pero nunca se atrevió a invadir realmente. Como esperaba, ante un alma completamente de su mismo origen, cualquier mirilla será rechazada. Apuestas a que no me atrevo. La voz de Morax era horriblemente ronca, y las escamas de la cola del dragón le rozaban la pantorrilla. ¿Cuál es la apuesta? ¿Apuesto por ti? Zhongli se inclinó de repente cerca del oído de Morax. No soporto tener esos ojos que predicen desastres. Se oyó un grito de búsqueda a alguien a lo lejos, y el encierro desapareció de repente. Zhongli tropezó y se agarró a la pared. De repente, Morax frente a él se transformó en luz dorada y desapareció. Zhongli se frotó el tobillo con rasguños residuales de escamas de dragón, como si aún quedara calor residual. Se agachó para recoger el colgante de jade de sello de roca que nadie notó en el suelo. Era algo personal de Morax. Al anochecer, Zhongli, que había terminado un día de deambular, empujó la puerta tallada de madera en la última planta de la posada. La herida de haber sido mordido por el poder divino a plena luz del día le quemaba bajo las costillas, causándole dolor. Zhongli extendió la mano para llevar a King Sinsan al botiquín y a la medicina él mismo, pero inesperadamente tiró el candelabro de bronce sobre el escritorio. El sonido de oro y jade chocando detrás de él. Los mortales son realmente frágiles. La figura de Morax se condensó a la luz de la luna, sus dedos sujetando el candelabro que caía. ¿El precio de ser fuerte de día sigue siendo feliz? Es él otra vez. No, o mejor dicho,
el mismo. Hace 1000 años, el mismo, como Dios, estaba más desesperado de lo que imaginaba. Por la aparición de Morax, Zongli en realidad no se sorprendió en absoluto. Debería haber esperado que el colgante de jade de sello de roca fuera el medio de rastreo, pero aún así lo guardó en su bolsa personal. Quizás sea por confianza en ti mismo. En ese momento, el objeto estaba caliente a través de la tela, como la mirada de Morax posándose en su espalda. No te molestes. Zongli levantó la cabeza y tragó el polvo, tirando del costado del cuello y la rozadura cuando su nuez de Adán rodó. Es tu visita nocturna, y no harás un viaje especial para ver la broma. Morax sonrió suavemente. ¿Entonces para qué crees que estoy aquí? Se acercó a Zongli y cruzó suavemente el cuello de Zongli con las yemas de los dedos. Observando cómo el otro sube y baja por los nervios, su nuez de Adán late ligeramente en su mano. Zongli sonrió amargamente y preguntó, «Es tan tarde, su excelencia no vendrá a charlar conmigo, ¿verdad?» «¿Es tan tarde?» Morax curvó ligeramente las comisuras de la boca, se inclinó y miró directamente a Zongli. ¿Para qué crees que estoy aquí? Capítulo 3 Señor, ¿soy guapo? La luz de las velas parpadeaba mareada, y las sombras de las dos personas se retorcían en una bola en la pantalla. La espalda de Zongli estaba apoyada en el borde del botiquín y le dolía. Los dedos de Morax seguían atrapados en su nuez de Adán, frotando de un lado a otro con el movimiento de tragar. Por ejemplo, Morax avanzó de repente, y la cola del dragón barrió el frasco de medicina sobre la mesa. La amargura de King Sinsan mezclada con el aroma de sándalo en su cuerpo dejaba a la gente aturdida. Zongli miró la cadena dorada que llevaba en la muñeca. ¿Aprovecharme de mi herida? Revisa tus sospechas. Los cuernos de dragón de Morax rozaban sus oídos, y las escamas frías se deslizaban por sus mejillas. ¿Por qué la marca en la nuca es exactamente igual que la mía? La cadena se apretó media pulgada con un clic, y la muñeca de Zongli se volvió roja y estrangulada. ¿Era tan pervertido hace 1000 años? Zongli levantó el pie y le dio una patada en la rodilla a Morax. Mira que, suéltame. Pero la cola de dragón de Morax chasqueó en su pantorrilla, y él siseó de dolor. Morax lo ignoró, rasgó directamente el cuello trasero de Zongli y recorrió con las yemas de los dedos el patrón de roca en la nuca, incluso la fluctuación del poder divino. Antes de terminar de hablar, de repente se quedó atascado. Zongli tocó la punta de su cola en algún momento, y sus nudillos rasparon de un lado a otro las escamas sensibles. Todo el cuerpo de Morax rebotó como una descarga eléctrica, y su espalda derribó el soporte de la lámpara de cobre, y los rayos se redujeron a cenizas con un fuerte estruendo. ¿Buscas la muerte? Las puntas de sus orejas estaban rojas y goteando sangre, y la cola del dragón era el doble de gruesa que un pelaje. Zongli aprovechó para arrancar la cadena de oro y la venda manchada de sangre se extendió por la mitad. ¿La reacción es tan grande? Es juguetón, pero parece un joven atónito. Sacudió deliberadamente sus dedos manchados de escamas de dragón. Parece que yo, más de lo que tú puedes interpretar. Morax no estaba convencido, y sus orejas estaban rojas de ira. De repente apareció detrás de Zongli, le estrangularon el cuello con el brazo y lo arrastró de vuelta. Zongli golpeó la barbilla de Morax en la parte trasera de su cabeza, y sus ojos se volvieron negros de dolor. ¿Siseo? ¿Eres un perro? Morax dijo enfadado, ¿de dónde has robado estos trucos? Zongli. ¿Sabe lo que hace? El aliento ardiente de Morax salpicaba detrás de sus orejas, y Zongli podía sentir el violento subir y bajar del pecho del otro. Pero mientras estaba enredado, la herida en su cintura y abdomen volvió a crujirse. La sangre goteaba por el dobladillo de la ropa hasta la cola del dragón del oponente. Morax se quedó paralizado de repente, sus pupilas doradas mirando las escamas de dragón manchadas de sangre, esta sangre. El trueno estalló fuera de la ventana, y la tormenta crepitó y golpeó las baldosas. Zongli aprovechó para contraatacar con el codo, y su rodilla quedó sobre el estómago del otro. ¿No sueltes cuando lo veas? Jadeó y se retiró a la esquina. Cogió el polvo y lo espolvoreó sobre la herida. ¿Recoger la ropa de la gente en mitad de la noche, eres tan pervertido? No hay nada de malo en decir esto, de todas formas, ya no es un dios. Es solo un viejo jubilado. Morax resopló suavemente, ¿quién dices que es pervertido? En cuanto cayeron las palabras, la cola del dragón se enroscó de repente alrededor del tobillo de Zongli y lo arrastró, arrojándolo directamente a los restos de medicina en el suelo.
Morax apoyó el muslo en una rodilla y sus dedos ensangrentados pellizcaron la barbilla de Zhongli. La pureza del elemento roca en tu sangre no debería aparecer en humanos en absoluto. Zhongli se quedó un poco sin palabras. Ha pasado mucho tiempo, y este tipo es infinito. Solo quería darle medicina a la herida. ¿Por qué era tan difícil? Obviamente todo es culpa suya. ¿Por qué debía tanto hace 1000 años? Zhongli se rió de repente. Si el señor Dijun termina de leer, ¿puedes dejarme ir? Antes de que terminara de hablar, Zhongli fue pellizcado por el cuello y presionado contra el suelo. Una tormenta se desplomó en los ojos de Morax, y los cuernos del dragón estallaron desde Marte. ¿Crees que con esta cara, me cuesta matarte? Entonces puedes hacerlo. Zhongli abrió el cuello de la camisa para revelar su garganta, y la herida estaba sangrante. Corta aquí, usa tu lanza a través del arco iris. Morax se sobresaltó por su repentina rabia. Desde que vio a este hombre en el puerto de Liyue hace unos días, siempre había parecido amable y elegante, y nunca le había visto enfadarse tanto. Mientras Morax estaba aturdido, Zhongli levantó la pierna y le dio una patada en la entrepierna. Aprovechad su enfermedad y mátenlo. ¡Ah! Morax gritó y soltó el dolor. Al ver que la situación era buena, Zhongli salió corriendo por la puerta y quiso escapar. ¿A dónde correr? Morax se levantó de repente y lanzó la roca con su poder divino. La pistola de piedra rozó la oreja de Zhongli y la clavó al marco de la puerta. En el salpicado de serrín, Zhongli levantó la puerta y la golpeó con el revés, golpeando justo el puente de la nariz de Morax que lo perseguía. Siseo. Los dos bandos han ido y venido. Morax dio medio paso atrás, cubriéndose la nariz, y la cola del dragón rompió la mesa. ¿Tú? ¿Es un erizo? Zhongli ya había escalado el muro del patio y gritó, esto se llama defensa justificada. La ropa blanca empapada se ceñía a su cintura, y los ojos de Morax estaban rojos cuando le miraba. Las palabras no cayeron. De repente, apareció una espina de piedra en la pared, y Zhongli resbaló el pie y cayó directamente en la cuneta al segundo siguiente. ¡Maldita sea! Zhongli cayó al suelo y se quedó sin palabras. Si no lo revisas, en realidad será traído. Morax pisó el pilar de roca y saltó al aire, y el cuerno del dragón brilló con una luz fría bajo la luz de la luna. ¿Entonces huir? Zhongli se levantó de la zanja con los brazos en alto, y las gotas de agua resbalaron por las puntas de su cabello. Giró lentamente el dobladillo de su ropa y alzó la vista para mirar a Morax suspendido en el aire. Si quieres aprender agua de pato, puedo enseñarte otro día. Morax pisó la cresta rocosa y descendió en picado, y la cola del dragón barrió la grava como una flecha. Tono suave. La lanza de roca estaba clavada en la grieta de piedra contra la cintura de Zhongli, y las chispas que se borraban iluminaban el colgante de jade que se mecía en sus oídos. De repente, Zhongli agarró el cañón del arma y se dio la vuelta, y la camisa blanca empapada se partió por la mitad. Aprovechó la situación para levantar la pierna y barrer, y enganchó el cinturón de jade alrededor de la cintura de Morax con los dedos de los pies. La etiqueta sigue intercambiándose. De repente, arrastró a la persona al charco. Los dos se enrollaron en bola en el barro, y el cuerno del dragón golpeó los escalones de piedra y emitió un sonido amortiguado. Morax pellizcó la nuca de Zhongli y empujó al hombre al lodazal, pero cuando el otro se dio la vuelta, le tocó una vieja cicatriz horrible en la espalda. Morax se sorprendió. ¿Qué es esto? ¿Por qué no es diferente de la herida que sufrió bajo las garras de Ruotuo hace 3000 años? ¿Esta lesión? Las pupilas verticales de Morax temblaron ligeramente. Zhongli aprovechó para doblar las rodillas y abrir la prensa, y el agua resbaló por su clavícula hasta la tapeta. ¿Hay algún problema? Se limpió el lodo de la cara, y de repente sus dedos condensaron pinchos de roca contra la garganta de Morax. ¿Quieres continuar? Morax de repente le agarró la muñeca y la cortó hacia atrás, y la cola del dragón se enroscó alrededor de su cintura y abdomen para lanzarle en brazos. ¿Quién eres? La punta de su nariz rozó el vello mojado detrás de las orejas de la otra persona, y el familiar olor a madera de agar, mezclado con el olor a sangre, penetró en sus pulmones. ¿Por qué incluso las viejas heridas cuando perdí las escamas? Zhongli de repente levantó la cabeza y se golpeó la mandíbula. Morax jadeó. Mientras le dolía, Zhongli agarró el palo de caña en la orilla y lo apuñaló con una espada. Cuando Morax inclinó la cabeza para esquivar, la caña tocó suavemente su corazón. Defecto.
La tormenta cesó de repente y la luz de la luna atravesó las nubes. Morax miró el tubo de caña que penetraba su fantasma, y las comisuras ligeramente curvas de los labios de Zhongli se reflejaban en sus pupilas. Es igual que la actitud de las personas calculadoras en el espejo de bronce. Su cola de dragón se enroscó de repente alrededor del tobillo de Zhongli, y todo el personaje fue acosado y presionado hacia arriba. Debería haber un límite para fingir ser un fantasma. Morax presionó la parte trasera de la cabeza de Zhongli con la palma e inyectó un poder divino forzado. Instantáneamente tocó el mar de conciencia de Zhongli, y los recuerdos lo inundaron. Zhongli no pudo liberarse ni un momento, pasó las yemas de los dedos por las runas doradas, como si quisiera lanzar un hechizo para romperlas. Incontables imágenes explotaron ante los ojos de Morax. La punta de la lanza que él mismo rompió en la batalla del pabellón Guyun. Los patrones de roca tallados a mano durante la observación de estrellas en Inyundin. Y la persona frente a él está sentada sola en el puesto de té y parece cuando bebe té. ¿Es suficiente? Zhongli abrió los ojos de repente, y sus pupilas doradas ardieran como el sol abrasador bajo el agua. Le agarró la muñeca a Morax y se giró para contraatacar, con el pelo enredado alrededor de los cuernos del dragón como algas marinas. ¿Es guapo, señor Dios? A lo lejos, el fuego de pesca parpadeaba, y la musla impactó 3 veces. Morax se lo sacudió y se levantó, con los cuernos de dragón ligeramente rojos. Mañana al mediodía, Yujintai. Antes de darse la vuelta y disipar la luz dorada, un colgante de jade sello de roca cayó en la palma de Zhongli. Zhongli se apoyó en la piedra azul de la orilla y tosió, limpiando las manchas de barro del colgante de jade a la luz de la luna. La arista dorada que brotaba de la rendija iluminaba las comisuras de sus labios. Oh, si me dejas ir, ¿me voy? Capítulo 4. Rompiendo la promesa. En la terraza Yujing, la niebla matutina aún no se ha disipado. Morax estaba de pie con las manos en la espalda, su túnica oscura levantada por el viento. Miró el puerto de Liyue a lo lejos, frunciendo ligeramente el ceño. El tiempo acordado ha pasado, pero el hombre no ha llegado. Frotando inconscientemente el pilar de piedra con las yemas de los dedos, dijo suavemente, oh, es decir, tú, puedes dejarme esperarte aquí así. Pero el sol está subiendo más. La niebla en la terraza Yujing se disipó gradualmente. La paciencia de Morax también se fue desvaneciendo poco a poco. Siempre ha sido puntual, y odia más a quienes no cumplen sus promesas, sin mencionar que es la otra persona con la que toma la iniciativa de pedir cita. Solo pregunta cuántas personas en el puerto de Liyue tienen el honor de ser invitadas a reunirse en Yujintai. Ese tipo debería sentirse honrado. Pero solo entonces Morax se dio cuenta poco a poco. Parece que fue liberado como paloma. Emperador. Ganyu se acercó y susurró detrás de él, el verdadero monarca de cortar la luna y Zuyan te pidieron que fueras a su cueva. No hay tiempo. Morax no respondió y rechazó la invitación. Ganyu fue un poco extraño. Emperador, ¿pareces ansioso? Morax. No. El rostro de Morax se ensombreció y agitó la mano hacia Ganyu. Todavía tengo algo que hacer, puedes apartarte primero. Se oyó un ruido en el mercado a lo lejos. Morax se situó en Yujintai y miró hacia afuera, con la mirada en dirección al puerto de Liyue. A esta hora, el puerto de Liyue es el más animado del día. De repente, frunció una mueca, como si hubiera visto algo. Su rostro se ensombreció y dijo con ferocidad: te he encontrado. En ese momento, Zhongli no tenía ni idea de que había sido el objetivo. Como anciano retirado, paseaba por las calles de piedra azul en esa época. El sol brilla a través de las rendijas en los aleros, saltando en sus ojos ámbar. Los gritos de los vendedores ambulantes iban y venían, y él disfrutaba de su tiempo tranquilo en ese momento. Este oficial invitado, ¿quiere ver este colgante de jade? Un tendero saludó calurosamente. Zhongli se detuvo, sus ojos cayendo sobre el colgante de jade. El jade está caliente y la talla está bien, pero es un buen objeto. Extendió la mano para cogerla y acarició suavemente las líneas con la punta de los dedos. Está realmente bueno. Sonrió levemente, es solo que es un poco peor que el que tengo en la mano. Cuando el tendero oyó esto, miró a Yujue en su mano con curiosidad, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Esto? Este es un jade de alta calidad. Zhongli sonrió y no dijo nada. Por supuesto que sabía que el colgante de jade que tenía en la mano era de la más alta calidad, porque era el colgante de jade que Morax le lanzó la noche anterior.
No lo sacó para presumir ante los vendedores, pero no llevaba dinero encima. Quiero cambiar este colgante de jade por algo de mora. Siempre hubo un salón de renacimiento que le permitía llevar cuentas, pero ahora, por alguna razón, ha viajado hace 1000 años, y ya no es ministro invitado del salón de renacimiento. No había manera, Fongli tenía que encontrar la manera de intercambiar algo de mora por sí mismo. Tienda, ¿aceptas el colgante de jade? Fongli le entregó el colgante de jade que tenía en la mano. Esto es realmente una buena pieza de jade, espero que la tienda pueda ofrecer un precio justo. Al otro lado, en la terraza Yujing. La cara de Morax estaba tan sombría que podía gotear agua. La barandilla de piedra que sostenía en la mano casi fue aplastada por él. A través del poder divino, también escuchó la conversación de Zhongli con la tienda del puerto de Liyue a lo lejos, como riéndose de su espera. Vale, bien. Dijo fríamente, si no quieres venir, nunca tienes que venir. Antes de que terminara de hablar, su figura desapareció instantáneamente en la terraza Yujing. Solo queda una brisa, que levanta algunas hojas caídas. En ese momento, Fongli seguía negociando con la tienda. Oficial invitado, su jade está realmente bien. El dueño de la tienda tomó el jade en la mano, y su tono era un poco preocupado. ¿Pero por qué parezco tan familiar con este jade? Capítulo 5 Terremoto. ¿Familiar? Fongli se sorprendió un poco, pero no esperaba que el tendero reconociera ese colgante de jade. Este colgante de jade es un símbolo de la subida a la terraza capital de Jade, y es lógico pensar que pocas personas comunes en el puerto de Liyue lo reconocerán. Desde que se descubrió, no es fácil actuar. Zhong Yuan se sintió un poco arrepentido y pidió a la tienda que le devolvieran el colgante de jade. En ese caso, no lo venderé todavía. El dueño de la tienda estaba un poco nervioso al oír eso. Oye, espera, no he dicho que no lo quiera, ¿me dejas verlo? La tienda parecía ansiosa y salió de su puesto, queriendo quedarse con Zhongli. Pero en cuanto la mano que la sujetaba se extendió, hubo un temblor repentino que sacudió el suelo, lo que le hizo temblar y tuvo que ayudarle a subir al cubículo de al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Zhongli también sentía esa extrañeza. Sus ojos miraron hacia las afueras del puerto de Liyue, y gracias a su escaso poder divino, pudo sentir que algo salía y atacaba en dirección al puerto de Liyue. Al mismo tiempo, al otro lado de la plataforma Yujing. Morax estaba a punto de teletransportarse al lado de Zhongli mediante poder divino cuando intuyó que algo iba mal. Se puede decir que fue la primera persona en el puerto de Liyue en darse cuenta de que algo iba mal. Los ojos de Morax miraron hacia el noroeste del puerto de Liyue, donde se encontraba la mansión cueva del verdadero monarca de la luna cortadora Yang. Celebración de Genting. El motín anormal vino de ahí. En ese momento, un monstruo atacaba en dirección al puerto de Liyue a una velocidad asombrosa. Ganyu llegó apresurada, Emperador, no es bueno, un gran número de monstruos están atacando en dirección al puerto de Liyue, parece que vienen hacia la gente de la ciudad. Morax guardó silencio, con la mirada perdida. En ese momento, ya no era momento de ir a Zhongli. Tiene cosas más importantes que hacer. La túnica dorada de Morax se movía con el viento, y la fuerza elemental de la roca se condensaba en una brillante luz dorada de estrellas en sus dedos. Ordena al ejército Yanjam que instale una máquina de retorno alrededor del puerto de Liyue. Su voz resonó como un tintineo en la terraza Yujing. Ganyu, evacúa a la gente de la ciudad lo antes posible, evita los ataques de monstruos y reduce bajas. Sí, emperador. En ese momento, el lado de Zhongli. El temblor del suelo fue calmándose poco a poco, y la tienda miró alrededor con una expresión un poco extraña. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha movido de repente? El puerto de Liyue estaba en caos y todos estaban un poco nerviosos. El tendero vio a Zhongli allí inmóvil y sin haberse marchado, y se acercó a él con cierta alegría. Señor, ¿por qué no hace una puja? ¿Cuánto vale este colgante de jade? Lo prometo que nunca regatee. No, la tienda. Zhongli agitó la mano y frunció el ceño. Vosotros fuera de aquí, que vienen monstruos en dirección al puerto de Liyue. El dueño de la tienda se rió al oír eso. Señor, aunque no quiera vender, no tiene que buscar una razón tan cutre. La gente de la calle también escuchó las palabras de Zhongli, y todos rieron y no se lo tomaron en serio en absoluto. Es solo un terremoto cualquiera, hermano, no bromees. Así es, creo que has oído demasiadas historias. ¿Dónde están los monstruos? Así es, este es el puerto de Liyue, y ahí está el rey de la roca emperador Morax protegiéndonos. ¿Cómo podría haber?
Antes de que las palabras cayeran, de repente un monstruo de aspecto feroz cayó del cielo. Era amenazante, extendió sus largas garras y apuñaló directamente a la persona que acababa de reír y hablar. Los ojos de Zhongli se abrieron de par en par y gritó en voz alta. «Ten cuidado». Capítulo 6. Fuera de aquí. Las pupilas de Zhongli se contrajeron de repente, y vio que las garras del monstruo estaban a punto de atravesar la garganta del hombre. En el momento crítico, no dudó en activar su poder divino, y una tenue luz dorada recorrió todo su cuerpo, y su figura se proyectó frente a la persona como un rayo, bloqueando a la fuerza el golpe fatal del monstruo con su cuerpo. Pero él mismo fue arañado en el hombro por las garras del monstruo. La sangre manchó instantáneamente sus mangas, y el dolor intenso le hizo fruncir el ceño, pero ahora no le importaba. Atrás. Zhongli gritó en voz baja, soportó el dolor y selló rápidamente sus manos. Aunque la mayor parte de su poder divino estaba prohibido por Morax, él activó por la fuerza el poder en su cuerpo, y una tenue luz dorada brilló en sus dedos. De repente, una cresta rocosa se alzó del suelo, bloqueando al hombre y al monstruo. En un instante, las garras del monstruo golpearon la cresta rocosa, produciendo un sonido penetrante de roce. El hombre se sentó en el suelo asustado, el rostro pálido como el papel, los labios temblorosos y sin palabras. En ese momento, el hombre finalmente comprendió que lo que el joven que tenía delante no era alarmista, sino que un monstruo estaba atacando el puerto de Liyue. Gracias, gracias. El hombre se levantó en pánico y corrió al lado de Zhongli. ¿Tienes algo que hacer? Lárgate de aquí. Pero Zhongli acababa de ser atacado por ese monstruo, y la sangre ya le había manchado los hombros de rojo. Jadeó, finas gotas de sudor le brotaban de la frente, y la herida en el hombro le dolía levemente. ¿Está bien? Señor, sal de aquí rápido. Tras decir eso, Zhongli apenas se mantuvo firme y escaneó el entorno con atención. Sin embargo, antes de que pudiera calmarse, de repente se oyó un ruido de pasos ruidosos y un rugido bajo al final de la calle. La cabeza de Zhong Zentrifu se hundió, y cuando levantó la vista, vio decenas de monstruos de diferentes formas llegando desde todas direcciones. Sus rostros horribles estaban llenos de una luz feroz y sedienta de sangre. La gente en la calle se convirtió de repente en un caos, gritando y llorando uno tras otro. Zhongli miró la escena frente a él con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué los monstruos atacan el puerto de Liyue durante este periodo? Obviamente. En su memoria, esto no ocurrió en absoluto. ¿Qué demonios está pasando? ¿Podría haber alguna conexión entre él y su repentino viaje al puerto de Liyue hace 1000 años? ¡Corre! Todos se retiraron en dirección a las afueras de la ciudad de Liyue. Zhongli gritó en voz alta, intentando guiar a la multitud para que huyera. Sin embargo, el monstruo era extremadamente rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, ya se acercaba a la multitud. Una enorme turba de colinas blandía un hacha gigante y cortó a una mujer que había caído. Antes de poder pensarlo, Zhongli apretó los dientes y quiso activar de nuevo el poder divino. Pero le quedaba poca fuerza en el cuerpo, y la herida en su hombro le dificultaba concentrarse. En ese momento crítico, de repente se oyó un sonido de pasos ordenados al final de la calle. Arreglo. Proteged a la gente. Se oyó una orden fuerte, y entonces decenas de soldados blindados del ejército Yanyan salieron rápidamente a la calle, armados con lanzas y escudos, formando una formación cerrada entre la gente y los monstruos. El general del ejército Yanyan al frente alzó su lanza y gritó con fuerza: «Los arqueros están listos, dispara flechas». Con su orden, una densa lluvia de flechas rugió desde atrás, disparando con precisión a los monstruos que se lanzaban al frente. Los monstruos soltaron un grito agudo y cayeron al suelo. Por suerte. Zhongli suspiró aliviado, su cuerpo tembló ligeramente y casi se puso de pie tambaleándose. Se apoyó en la pared, observando cómo el ejército Yanyan luchaba ferozmente contra los monstruos, y se sintió algo aliviado. Sin embargo, sabe que esta crisis está lejos de terminar. A lo lejos, más monstruos entraban en masa, y la oscuridad presionaba, como si fuera a engullir todo el puerto de Liyue. La gente debe ser evacuada lo antes posible. Zhongli susurró para sí mismo, sosteniéndose el cuerpo, y en cuanto dio un paso, de repente el mundo giró. Su visión empezó a nublarse, el ruido en sus oídos parecía apartarse, y había dolores agudos por la herida en su hombro, y sangre goteaba por sus mangas hasta el suelo. Su cuerpo cayó hacia adelante sin control, y el mundo frente a él parecía girar. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, un rugido agudo vino de lado.
Zhongli apenas levantó la cabeza, solo para ver a un vigoroso Yuyulei Dou Wang romper la línea defensiva del ejército Yanyan, empuñando un hacha gigante rodeando truenos y relámpagos, y lanzarse directamente hacia él. Los ojos del monstruo brillaron con sed de sangre, y el trueno golpeando la hoja del hacha le atravesó la vista. ¿Oh no? Zhongli quiso esquivar, pero su cuerpo ya no obedecía. Solo pudo observar cómo el hacha gigante le cortaba la cabeza con un impulso atronador. Zhongli mostró una sonrisa irónica. Inesperadamente, se retiró y finalmente murió bajo el hacha de un hombre de Yuyu. En ese momento crítico, una brillante luz dorada cayó de repente del cielo. La luz dorada se envolvió en el majestuoso poder elemental de roca, sacudiendo instantáneamente al rey Yuyulei Dou varios metros hacia atrás. El monstruo soltó un grito agudo y el hacha gigante salió volando de su mano y cayó con fuerza al suelo. Zhongli apenas se mantuvo firme, levantó la vista y vio una figura alta frente a él. El hombre vestía una túnica dorada, con 2 cuernos de dragón brillantes en la cabeza, sostenía una lanza que atravesaba el arco iris, y estaba rodeado de brillantes patrones rocosos, como si un dios hubiera descendido. Su espalda está recta como un pino, irradiando una majestuosidad tranquilizadora. Morax. Zhongli susurró, una mezcla de emociones brotando en su corazón. Nunca pensó que sería tan majestuoso. Morax no miró atrás, sus ojos recorrieron fríamente a los monstruos frente a él, y con un ligero movimiento de la lanza arcoíris en la mano, incontables crestas rocosas surgieron de repente del suelo, atrapando a todos los monstruos que corrían hacia el frente. Su voz era baja y majestuosa, tan calmada como una montaña. Ejército Yanyan, obedece la orden. Evacuad a la gente inmediatamente, y no debe haber errores. Sí, emperador. Yanyan Jun aceptó al unísono y actuó rápido. Al ver que su antiguo yo estaba tan calmado y ordenado, comandando todo a su frente de manera ordenada, Zhongli finalmente se soltó. No pudo aguantar más, y la escena frente a él empezó a temblar, sus piernas se quedaron flojas y cayó hacia adelante. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de caer, un brazo cálido y fuerte se envolvió de repente alrededor de su cintura y lo sostuvo con firmeza. J. La voz baja y familiar de Morax resonó en sus oídos, con un matiz de burla inagotable. ¿No intentas ser fuerte? ¿Sabes lo que pasará si no vas a mi cita? Sin mi protección, no eres nada. Cuando Zhongli escuchó las palabras de Morax, frunció el ceño y una oleada de desagrado le invadió el corazón. ¿Hablaste tan arrogante antes? Todavía está un poco corto. Solo recibió un pequeño filtro, y ahora se hizo añicos al instante. Zhongli sostuvo su cuerpo débil, apartó el brazo de Morax y dijo con voz fría. Aléjate. Morax fue apartado por él, y un atisbo de sorpresa cruzó sus ojos. Pero pronto recuperó inmediatamente su mirada sonriente. No estaba enfadado, sino que se rió, estiró los brazos y volvió a atraer a Zhongli hacia sus brazos. Esta vez, su fuerza era mayor que antes, casi encerrando a Zhongli en sus brazos, para que el otro no pudiera escapar. ¿A quién dejas salir? Capítulo 7. El dios del rock. ¿A quién dejas salir? Morax bajó la cabeza y se inclinó cerca del oído de Zhongli, con voz baja y un poco fría. Si no hubiera llegado a tiempo, te habrías convertido en el fantasma bajo el hacha del rey de Yuyulei Dou, y si no me das las gracias adecuadamente, ¿me dejarás salir? Zhongli fue abrazado con fuerza, forcejeando un par de veces pero sin éxito, y la herida en su hombro le dolía intensamente por el movimiento. Apretó los dientes y fulminó con la mirada fría a Morax. Suéltame tú primero. Morax le abrazó con más fuerza. Imposible. Aunque tenía una actitud dura, los movimientos de Morax no cesaron. Vi una tenue luz dorada en sus dedos, y el poder divino fue inyectado lentamente en el lugar donde Zhongli estaba herido hace un momento para detener la hemorragia y curar sus heridas. Vaya. Zhongli sonrió fríamente. Como temes que me haga daño, es mejor levantar la prohibición ahora. Después de desatar, ¿cuántas personas pueden hacerme daño? Morax alzó las cejas, una luz peligrosa brillando en sus ojos. Alzó la mano para pellizcarle la barbilla y le obligó a mirarle directamente a los ojos, con un tono de fuerza indiscutible. Imposible, no seas iluso, no pienses en intentar dejarme hasta que expliques tu identidad y origen. Zhongli. ¿Era tan irracional antes? No quiero una carita. Zhongli quiso refutar, pero descubrió que no podía liberarse de los brazos de Morax. El cuerpo está débil y débil debido a una pérdida excesiva de sangre. Casi se queda sin fuerzas para ponerse en pie.
¿Tú? Suéltame. La voz de Zhongli se desvaneció, con un poco de impotencia. Los dedos de Morax seguían acariciando suavemente el hombro de Zhongli. El poder divino dorado se inyectaba continuamente en sus heridas, reparando carne y sangre dañadas. El rostro de Zhongli fue recuperando un poco de sangre y su espíritu mejoró mucho. Levantó la cabeza y miró directamente a Morax, con un matiz de insatisfacción en el tono. Si te preocupa que me hagan daño, levanta la prohibición sobre mí. Tengo la capacidad de protegerme, y no necesito que hagas más. Cuando Morax oyó esto, un destello de frialdad cruzó sus ojos, pero una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No respondió a la petición de Zhongli, pero levantó la mano y agitó la mano, y un poder divino dorado formó instantáneamente una barrera invisible alrededor de Zhongli, encerrando a toda su persona en su lugar. Tú. Zhongli frunció el ceño e intentó levantar la mano para romper la barrera. Pero descubrió que su poder divino estaba completamente suprimido y no podía movilizarlo en absoluto. Miró a Morax fríamente, con un tono un poco enfadado. ¿Qué estás haciendo? Morax le miró con desdén, con un poco de escrutinio y una fuerza incuestionable en los ojos. He dicho que no pienses en dejarme hasta que expliques tu identidad y origen. Esta barrera es tanto protección como confinamiento. Si eres listo, deberías quedarte aquí obedientemente y no pensar en gastar trucos. Cuando Zhongli escuchó esto, se quedó sin palabras durante un rato. Originalmente, estaba jubilado y no debería haber sufrido estos crímenes. Tiene sentido que en este mundo no haya nadie que pueda hacerle daño, ni nadie pueda encarcelar su poder divino. Excepto él mismo. Ni en mi época dorada. Como anciano jubilado que ya no tiene el corazón de Dios, ¿cómo puede compararse el poder divino con él mismo, que aún tiene el corazón de Dios en su apogeo? El emperador de la roca, Morax. Lo he dicho. Zhongli suspiró en voz baja, con un poco de impotencia en el tono. Soy un viajero, no una persona sospechosa, y no haré nada al puerto de Liyue ni a ti. Solo podía responder así. Como la situación es desconocida ahora, no tiene forma de explicar por qué volvió de repente a hace 1000 años. Y no tienen el corazón de Dios. ¿Crees que me lo creo? Las cejas de Morax se movieron ligeramente, y un atisbo de desagrado brilló en sus ojos. Se inclinó y se acercó al rostro de Zhongli, con voz baja y algo amenazante. Mi paciencia es limitada, y si no me dices tu verdadera identidad y origen, no me importa usar algún medio más directo para obligarte a decirlo. Zhongli se vio obligado a recostarse un poco junto a él, pero sus ojos no cedieron. Él se burló y preguntó, entonces ¿cómo vas a obligarme? ¿Torturarme con tus poderes divinos? ¿O amenazarme con tu poder? ¿Crees que te voy a tener miedo? Morax, el dios de la guerra. ¿Es un dios? ¿No soy yo dentro de 1000 años? Aunque no tenga el corazón de Dios en este momento, sigue siendo el dios del rock. ¿Por qué Morax debería encarcelarlo? Al oír la amenaza de Zhongli, los ojos de Morax brillaron con un atisbo de peligro. Alzó la mano para pellizcarle la barbilla a Zhongli, de modo que no pudiera liberarse de su palma. La voz era baja y un poco fría. No creas que no me atrevo, tienes demasiados secretos, y para el puerto de Liyue, eso es una amenaza. Capítulo 8. Vamos juntos. Justo cuando los dos estaban en un punto muerto, se oyó un sonido de pasos apresurados a lo lejos. Ganyu se apresuró a acercarse, con expresión solemne. A simple vistazo, vio a Zhongli encarcelado en la barrera por Morax, y un atisbo de sorpresa cruzó sus ojos. Emperador, la situación de batalla en la primera línea es urgente. ¿Cómo puede? Antes de que Ganyu terminara de hablar, sus ojos se posaron en Zhongli. Estaba un poco aturdida, y una extraña sensación le invadió el corazón de forma inexplicable. El extraño hombre frente a ella, obviamente nunca lo había visto antes, pero le resultaba familiar, parecía que el aura en su cuerpo era muy similar a la del emperador. Ganyu frunció el ceño, reprimiendo las dudas en su corazón. Le dijo a Morax, Emperador, usted debe estar a cargo de la línea del frente personalmente, y la situación del lado del verdadero monarca de cortar la luna y construir Yang no es optimista. Debemos ir rápido a Inyundin lo antes posible. Morax frunció ligeramente el ceño al oír esto, y sus ojos seguían fijos en Zhongli. Al ver esto, Zhongli suspiró aliviado en su corazón. Deseaba que Morax se marchara rápido para tener una oportunidad de escapar. Es un anciano retirado, ¿qué hace con estas cosas? En la crisis del puerto de Liyue, Morax es suficiente. Era su yo de su mejor época,
y no tenía ningún problema para lidiar con esos monstruos. Emperador, no se tarde más. Al ver que Morax tardaba en moverse, Ganyu no pudo evitar insistir. La situación allí en Inyundin es peor de lo que esperábamos, si no la apoyamos, me temo que... Sí, sí. Fuera de aquí. Morax finalmente apartó la mirada y asintió, vale, voy para aquí. Cuando Zhongli oyó esto, su corazón se relajó de repente. Por fin se va. Puede estar callado un rato. Pero al segundo siguiente, Morax se giró de repente y lo sacó de la barrera. Antes de que Zhongli pudiera reaccionar, Morax ya lo había recogido. La acción fue nítida y ordenada, y Zhongli no tuvo tiempo de resistirse. Tú. Los ojos de Zhongli se abrieron de par en par, y un atisbo de pánico cruzó su rostro. ¿Qué estás haciendo? Déjame bajar. Hay muchísima gente alrededor. Morax le miró hacia abajo, una leve sonrisa curvada en la comisura de sus labios. ¿No dijiste que eres un viajero? En ese caso, resulta que te llevaré por Liyue y miraré el paisaje en el camino, que no está a la altura del título de viajero. Zhongli. Dijo más. Habría sabido otra razón. Zhongli se quedó ahogado por sus palabras durante un rato, luchó un par de veces pero descubrió que no podía liberarse en absoluto. ¿Tú? Es simplemente irrazonable. Le lanzó una mirada fulminante, lo veré yo mismo, no hace falta que me lleves. Morax se rió, apretando aún más los brazos. Bromeó, ¿vas a verlo tú mismo? Ni siquiera puedes levantar la prohibición que te puse, ¿cómo puedes salir del puerto de Liyue para verlo? Eso no es todo lo que has ganado. Zhongli dijo enfadado, si no, ¿no podré salir del puerto de Liyue, herido por un monstruo? Date prisa y desátalo. Inesperadamente, Morax no sintió ninguna vergüenza y, tras oír esto, no se enfadó sino que se rió y dijo con tono frívolo, así que no puedes separarte aún más de mi lado. Zhongli. ¿Hay alguna razón? Zhongli miró impotente al cielo al oír esto, y descubrió que no tenía forma de liberarse de los brazos de Morax. Solo pudo apartar la mirada y dejar de mirar la cara arrogante de Morax. Ganyu, a un lado, vio la escena, y un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Nunca había visto a un emperador tan cerca de nadie, y mucho menos sostener a una persona en sus brazos así. No pudo evitar mirar a Zhongli unas cuantas veces más, y las dudas en su corazón se profundizaron. «Emperador, ¿esta es?», preguntó Ganyu con cautela. Morax la miró levemente, con tono calmado. «Un viajero que necesita cuidados especiales, Ganyu, tú ve al frente para comandar primero el ejército Yanyan, y yo llegaré más tarde». Ganyu asintió, aunque aún tenía dudas en su corazón, pero no se atrevió a preguntar más. Miró a Zhongli una última vez y se marchó algo confundida. Al ver marcharse a Ganyu, Morax miró a Zhongli en sus brazos, con un tono un poco de broma. «¿Por qué? ¿No te está costando?». Zhongli le miró fríamente, con un tono un poco burlón. «Jeje. Si me cuesta, ¿no sería exactamente lo que querías, ingenuo?». Hace 1000 años, realmente no era lo suficientemente maduro. No hay comparación con él, que ahora está retirado. Morax escuchó esto y una sonrisa brilló en sus ojos. Bajó la cabeza y susurró al oído de Zhongli. «¿Infantil? Digas lo que digas, no puedes escapar de mi palma de todos modos». Morax abrazó a Zhongli y galopó todo el camino, llegando pronto a Inyundin. Aunque Zhongli estaba insatisfecho, también descubrió un hecho. Mientras permaneciera al lado de Morax, la prohibición que le impedía salir del puerto de Liyue ya no funcionaría. Pero su poder divino seguía suprimido hasta la muerte, y no podía movilizarlo en absoluto. Jeje. Zhongli se burló. ¿Qué? Morax alzó las cejas. ¿No estás convencido? Zhongli se burló fríamente. ¿Cómo te atreves, señor emperador? Morax asintió satisfecho. Bueno, es un poco autoconsciente. Los dos discutieron todo el camino y finalmente aterrizaron frente a la casa cueva del verdadero monarca de la luna. La escena frente a él hizo que Zhongli frunciera ligeramente el ceño. La cueva estaba hecha un desastre, las rocas agrietadas, la hierba y los árboles chamuscados, y era evidente que se había librado una feroz batalla. El aire estaba impregnado de un fuerte aura monstruosa, que hacía estremecer a la gente. ¿Qué está pasando? Obviamente, según su impresión, esto no ocurrió en absoluto hace 1000 años. Morax dejó a Zhongli en el suelo y escaneó el entorno con frialdad, con un toque de solemnidad. Parece que la fuente del monstruo empieza aquí. Zhongli se acarició las mangas,
se apartó perezosamente y se sentó directamente en una silla de piedra bastante completa. Agitó la mano y dijo con tono frío, ya que has llegado, date prisa e investiga, te esperaré aquí y no te retrasaré en ponerte manos a la obra. De todos modos, sea cual sea el hecho, ya no le importará. No es más que un anciano retirado. Hay Morax en todo, y él es el emperador del rey de la roca de este mundo. Ahora es bueno ser viajero. Fongli miró a izquierda y derecha, pero por desgracia, le faltaba una taza de té. Pero Morax no estaba dispuesto. Alzó las cejas al oír esto, se dio la vuelta y se acercó a Zhongli, preguntándole condescendiente, ¿quién te ha permitido sentarte aquí? Zhongli le miró, con un poco de impaciencia en el tono. Soy un viajero, y estas cosas no tienen nada que ver conmigo. Eres el dios de Liyue, compruébalo tú mismo, no me tires. ¿Por qué seguía siendo tan pegajoso hace 1000 años? ¿Viajero? Morax se burló, extendió la mano y levantó a Zhongli de la silla. ¿Y qué? Ya que has venido conmigo, no pienses en ser perezoso. Zhongli. Capítulo 9 Cadenas. ¿Es él quien quiere seguirle? Zhongli fue atraído por él y tropezó en sus brazos. Se mantuvo firme y fulminó a Morax con frialdad, sigue siendo irracional. Insististe en pararme. Así es. Morax no se inmutó. ¿Y qué? Aunque no investigues, no puedes dejarme ni un paso. Zhongli. Nervios. Tenía un cerebro tan malo hace 1000 años. Zhongli no lo oyó, cerró los ojos y se quedó inmóvil, como si te gustara decir lo que quisieras, en fin, yo no me movía. J. Morax vio esto y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. ¿Estás seguro de que quieres esto? ¿Qué? Zhongli se burló, ¿podría ser que aún quieras comerme? No basta con comerlo. Morax se burló, pero te dije que no debías separarte de mi lado ni un paso. Zhongli apretó los dientes ante sus palabras poco razonables. Estaba a punto de refutar, pero vio a Morax levantar la mano y agitarla, y un poder divino dorado se convirtió instantáneamente en una cuerda delgada. Un extremo de la cuerda estaba enrollado alrededor de su cuello y el otro extremo estaba sujeto a la muñeca de Morax. Zhongli. ¿Pero qué demonios? ¿Qué haces? Los ojos de Zhongli se abrieron de par en par y miró las cosas en su cuello con incredulidad. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un collar? Intentó tirar de la cuerda, pero vio que no tiraba en absoluto, sino que se apretaba cada vez más a medida que se movía. Zhongli fulminó a Morax con la mirada y preguntó incrédulo, ¿qué quieres decir con esto? ¿Me tratas como a un prisionero? ¿O me consideras tú? Sus palabras no habían terminado, pero cualquiera con ojo perspicaz podía ver lo que Zhongli iba a decir. Lleva un collar alrededor del cuello, que sostiene en la mano. ¿No es? ¿Prisionero? No, solo me aseguré de que no te escaparas otra vez. Morax se rió, con tono frívolo, después de todo, eres un viajero lleno de dudas, y sin duda te vigilaré en todo momento. Aunque le mires a él. ¿Usas la cadena alrededor del cuello? Zhongli sentía que su paciencia estaba a punto de llegar al límite. Te lo advierto, date prisa y desátamelo. Su rostro se tornó azul de rabia e intentó desatar la cuerda de Morax. Pero Morax le agarró la muñeca con el revés y lo atrajo hacia sí. No desperdicies tus esfuerzos. Morax bajó la cabeza y le susurró al oído, esta cuerda está condensada con mi poder divino, y nunca querrás deshacerte de ella a menos que yo la desate. Zhongli casi se enfadó con sus palabras. Le lanzó una mirada fría a Morax. Morax, no te alejes demasiado, no soy tu prisionero. A Morax no le importaba su enfado, pero extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Zhongli. ¿Excesivas? ¿Es demasiado? Sus dedos acariciaban suavemente las mejillas de Zhongli, con un toque de picardía y una fuerza indiscutible en los ojos. Zhongli estaba aún más enfadado en su corazón por sus acciones. Giró la cabeza de golpe, evitó la mano de Morax y dijo fríamente, no me toques. Morax se rió y retiró la mano, el temperamento es bastante fuerte. Zhongli. No tenía ningún temperamento. ¿Por qué acosar a los mayores? Zhongli miró sin palabras la cadena que llevaba al cuello, el otro extremo en la mano de Morax. Cuando era joven, ¿era tan pervertido? Morax apretó la cadena en su mano y atrajo a Zhongli hacia sí. Vamos, no me mires así, ve al frente y echa un vistazo. Zhongli sabía que su poder divino estaba ahora prohibido y que no podía competir con Morax en absoluto. Solo pudo apretar los dientes, fulminó a Morax con frialdad y dejó de hablar.
Ambos caminaron uno tras otro alrededor de la cueva del verdadero monarca de la luna cortante y Zuyan. Morax sostenía la cadena en la mano, y Zhongli se vio obligado a seguirle. Los daños alrededor de la casa de la cueva fueron más graves de lo que esperaban, las montañas y rocas estaban agrietadas, la hierba y los árboles chamuscados, y el aire estaba impregnado de un denso aura demoníaca, obviamente allí había habido una batalla feroz. Morax frunció el ceño, sus ojos recorrieron la zona, intentando encontrar alguna pista. Pero parece no haber nada especial salvo las trazas de destrucción. Se detuvo y susurró para sí mismo, ¿extraño? ¿Eso? Obviamente, la fuente del monstruo empieza desde aquí. ¿Por qué no hay ninguna pista? Zhongli sabía lo que pensaba y rió fríamente. ¿Y si tienes el corazón de Dios? Todavía demasiado joven e inexperto. Morax se plantó delante como si hubiera oído la fría voz de Zhongli detrás de él, se giró, alzó las cejas y preguntó, ¿qué? ¿Tienes alguna opinión alta, viajero? Zhongli miró fríamente y no emitió ningún sonido. No lo desates, ni te molestes en hablar con él. Al ver esto, Morax soltó una mueca baja, extendió la mano y tiró con fuerza de la cadena hacia él, te estoy hablando a ti. Zhongli fue arrastrado y tambaleado de repente, y sus pasos eran algo inestables. Vertido directamente en los brazos de Morax, dijo con disgusto, ¿estás enfermo? ¿Qué locura es de repente? Si quieres tirar, tira. Morax pellizcó con fuerza los hombros de Zhongli y se negó a soltarlo. Eres una persona encarcelada por mí, ¿cómo puedes pedir tanto? Vale, bien. Zhongli respiró hondo, seguro que tarde o temprano se enfadaría consigo mismo. Se obligó a calmarse y dijo palabra por palabra, ¿no tienes poder divino? No puedes manejar esta cosita, solo usa tu poder divino para sondear. Morax alzó las cejas al oír esto, y un atisbo de sorpresa cruzó sus ojos. Mirando a los ojos de Zhongli con un poco de aprecio, me lo recordaste. Cuando terminó de hablar, levantó la mano y agitó la mano, y el poder divino dorado brotó instantáneamente de su palma, convirtiéndose en innumerables pequeños puntos de luz y extendiéndose. Esos puntos de luz destellaron como estrellas, cubriendo rápidamente toda la zona alrededor de la cueva. Tras un momento, un destello de luz iluminó los ojos de Morax. Vi un suspiro de energía demoníaca negra elevándose lentamente del suelo, como una serpiente delgada, serpenteando hacia la casa de la cueva. Morax susurró, efectivamente, hay algo extraño. El poder divino de Zhongli estaba sellado, y no podía ver nada, así que solo podía seguirle en silencio y esperar a que terminara de investigar. Las pistas están en la casa de la cueva. Morax dijo con tono solemne, vamos. Aunque Zhongli estaba insatisfecho, solo podía verse obligado a seguir el ritmo. Ambos entraron en la cueva uno tras otro, la luz era tenue y el aire estaba impregnado de una atmósfera decadente. El poder divino en la mano de Morax se convirtió en una luz dorada, iluminando el camino por delante. Miró la cadena en su mano y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Sigue al viajero, no te pierdas, ya no tienes poder divino. Capítulo 10 Piedras extrañas. En realidad es una maceta que no abre cual baseta. Si no tienes poder divino, no todo lo hace él. Zhongli apretó los dientes ante sus palabras, no te preocupes, con esta cadena no puedo perderla aunque quiera. Las palabras estaban llenas de autocrítica. Cuando Morax oyó esto, se rió con un poco de orgullo, es bueno saberlo. Zhongli le ignoró y recorrió con la mirada la escena en la cueva. Los daños dentro de la cueva eran aún peores que fuera, con grietas en las paredes y piedras rotas y marcas carbonizadas esparcidas por el suelo. Aparentemente, aquí hubo una batalla feroz. Ambos siguieron la guía del suspiro de energía demoníaca y caminaron hasta las profundidades de la cueva. A medida que se adentraban, la energía demoníaca en el aire se volvía cada vez más densa, como si algo terrible les esperara delante. Las cejas de Morax se fruncieron cada vez más, y el poder divino en su mano se volvió cada vez más brillante. Susurró, ten cuidado, el aliento aquí no es correcto. Aunque Zhongli estaba insatisfecho, también sabía que no era momento de discutir. Asintió y siguió a Morax, observando atentamente su entorno. De repente, Zhongli pareció haber descubierto algo. Hay algo brillando en el suelo. Aunque la luz era muy tenue, era especialmente evidente en esta cueva. Zhongli quiso inclinarse y mirar más de cerca qué era esa cosa, pero la cadena que llevaba al cuello le hizo tropezar. Tiró con disgusto, ven aquí. Morax fue arrastrado y tambaleado. ¿Qué haces?
Estoy usando mi poder divino para investigar qué anomalías hay alrededor. Zhongli, mira esto. La expresión de Morax era un poco impaciente, pero aún así se inclinó obedientemente y siguió la mirada de Zhongli. Vi algo brillante en una hierba de la cueva. Parpadeaba y emitía una luz tenue, iluminando la zona alrededor de la hierba. ¿Qué es esto?, preguntó Morax extrañado. Parece una piedra. Tonterías, ¿quién no ve que esto es una piedra? Zhongli no se molestó en responderle, con la intención de observar aquello con atención. ¿Qué parece tener esta piedra en sus palabras? No está muy claro, porque la piedra siempre brilla y brilla un poco. Pero Zhongli no se atrevió a recogerla precipitadamente, su poder divino estaba sellado ahora, y por si algo iba mal con esa piedra, ni siquiera tenía la capacidad de protegerse. Pero Morax no tenía paciencia. Estaba lleno de poder divino y tenía el corazón de un dios, pero no temía a esa piedra luminosa. Sea lo que sea, solo cógelo y échale un vistazo. Extendió la mano directamente para coger la piedra y ponerla delante de sus ojos para observar con atención. No parece nada especial, pero parece que tiene algo de... ¿Cuáles son algunos?, preguntó Zhongli apresuradamente. Inesperadamente, Morax sonrió levemente, tomó la piedra y la metió directamente en sus brazos. No te lo diré. Alzó ligeramente las cejas y dijo con tono provocador, si tienes la capacidad, me lo suplicas, te lo mostraré. Zhongli. Nervios. Infantil. Zhongli ya no se molestó en prestarle atención, enfadado, tiró de la cadena en su mano y se dirigió hacia la entrada de la cueva. Pero más tarde se descubrió que la decisión de Zhongli de no tocar esa piedra era correcta. Si Morax miraba con atención, descubriría que las palabras en la piedra eran en realidad una runa. ¿La función de las runas es? Cambio. Por supuesto, eso es para más adelante. Los dos siguieron sujetando cadenas uno tras otro, tanteando en la cueva. En ese momento, un bajo rugido vino de repente desde las profundidades de la casa cueva. Era como si algo despertara. Los pasos de Morax se detuvieron, y un destello de frialdad cruzó sus ojos. Ten cuidado, algo viene hacia nosotros. En cuanto cayeron las palabras, un rugido ensordecedor vino de repente desde las profundidades de la casa cueva. Inmediatamente después, un monstruo enorme con una cara horrible salió disparado de la oscuridad. Sus ojos eran escarlata, sus colmillos expuestos y su cuerpo envuelto en una densa aura demoníaca. El monstruo soltó un rugido, agitó sus afiladas garras y se lanzó sobre Morax y Zhongli. Fue extremadamente rápido y se lanzó delante de los dos casi en un abrir y cerrar de ojos. Ten cuidado. Morax gritó en voz baja, rápidamente tiró de las cadenas y arrastró a Zhongli tras él, y al mismo tiempo levantó la mano y agitó la mano. De repente, una cresta rocosa dorada surgió del suelo, bloqueando al monstruo. Pero la fuerza del monstruo superaba con creces lo ordinario, lo golpeó contra la cresta rocosa con una garra y destrozó directamente la cresta rocosa, salpicando escombros. Morax frunció el ceño y rápidamente tiró de Zhongli hacia atrás, esquivando el ataque del monstruo. Morax arrastró a Zhongli, tropezó y casi cayó. Se mantuvo firme, fulminó con la mirada a Morax y dijo con tono ansioso, «¿Aún no has soltado esta cadena? ¿Quieres arrastrarme juntos hasta la muerte?» A Morax no le importó, pero apretó las cadenas con más fuerza. Miró a Zhongli, con tono frío, «No te preocupes, conmigo aquí no puedes morir. Esta persona es irracional. Aunque no pudiera morir, no quería salir herido por ello». Zhongli estaba tan enfadado que casi explota, pero antes de que pudiera replicar, el monstruo ya se había lanzado sobre él de nuevo. Morax recogió rápidamente a Zhongli, su figura destelló y esquivó el ataque del monstruo. Sus movimientos eran precisos y ordenados, y hacía tiempo que estaba acostumbrado a esa forma de luchar. Pero Zhongli estaba mareado por sus movimientos bruscos y no pudo evitar decir con enfado, «Me has fallado, puedo esconderme». «No te muevas». Morax gritó en voz baja, «Ahora no tienes poder divino, así que no seas fuerte». Zhongli. ¿A quién tiene la culpa de no tener poder divino? ¿Cómo puede este tipo seguir diciéndolo con razón? ¿Quieres apuntar la cara? El ataque del monstruo se volvió cada vez más feroz, y el espacio en la cueva ya era reducido, lo que hacía cada vez más difícil que ambos esquivaran. Para empeorar las cosas, sus movimientos parecen atraer a más monstruos. Se oyeron pasos ruidosos y un rugido bajo desde las profundidades de la casa de la cueva, y era obvio que más monstruos se acercaban. ¿O no? Morax frunció el ceño,
nuestro movimiento es demasiado grande, pero ha atraído a más monstruos. Cuando Zhongli escuchó esto, su corazón también se hundió. Miró a Morax, con un poco de ansiedad en el tono. ¿Por qué no desatas las cadenas rápido? Si esto continúa, ninguno de nosotros podrá escapar. Morax seguía inmóvil, pero abrazó a Zhongli con más fuerza. Las cadenas estaban enrolladas en sus muñecas varias veces. Miró hacia abajo a Zhongli y dijo sin dudarlo, he dicho que no puedes morir conmigo, estos monstruos no pueden ayudarme. Zhongli miró al cielo y se quedó sin palabras. Sé que no puedo ayudarte, pero tampoco puedes llevarme de aventura. Pero Zhongli también sabía que ahora no era momento de discutir. Solo pudo apretar los dientes y dijo fríamente, entonces resuélvelos rápido, no quiero salir herido sin motivo. Morax se rió, no te preocupes, no puedo soportar que te hagas daño. Cuando terminó de hablar, levantó la mano y agitó la mano, y de repente incontables crestas rocosas surgieron del suelo, y un poder divino infinito llenó esta cueva, atrapando instantáneamente a varios monstruos a su alrededor. Pero fue solo por un momento, la cantidad de monstruos era demasiado, y la cresta no duró mucho, y pronto empezó a temblar. Morax frunció el ceño, parece que tenemos que usar algunos trucos despiadados. Cuando terminó de hablar, dejó a Zhongli suavemente en el suelo, pero la cadena en su mano seguía bien tensa. Alzó la mano y agitó la mano, y el poder divino dorado se condensó en una lanza brillante en la palma de su mano, y la punta de la lanza brilló con una luz fría, como si pudiera destrozarlo todo. Capítulo 11. ¿Volver atrás? Sígueme, susurró Morax. Aunque Zhongli estaba insatisfecho, también sabía que no era momento de meterse en problemas. Asintió y siguió a Morax, observando su entorno. Morax sostenía una lanza y era como electricidad, lanzando rápidamente hacia las hordas de monstruos. Sus movimientos son precisos, y cada disparo puede atravesar con precisión el punto vital de un monstruo. Pero en ese momento, un monstruo se abalanzó de repente sobre Zhongli desde un lado. Las pupilas de Zhongli se contrajeron y quiso esquivar, pero descubrió que no podía moverse en absoluto. Ten cuidado. En ese momento crítico, Morax se giró bruscamente y atravesó la cabeza del monstruo con un solo disparo. La sangre manchó el suelo al instante. Unas gotas salpicaron el cuerpo de Zhongli. Morax parecía nervioso y arrastró a Zhongli para que observara a diestra y siniestra, mirándole como si estuviera asustado. ¿Estás bien? Zhongli negó con la cabeza y se limpió la sangre de la cara. Está bien. Miró a su alrededor a izquierda y derecha, frunció el ceño y dijo, esto no es un camino, hay demasiados monstruos, tenemos que encontrar la manera de salir. En ese momento, había cada vez más monstruos en la casa cueva, y una presión negra se abalanzaba hacia ellos como una marea. Morax atravesó la cabeza de un monstruo de un solo disparo, giró la cabeza para mirar a Zhongli y su tono era un poco solemne. ¿Tienes alguna sugerencia? Los ojos de Zhongli recorrieron la zona y dijo rápidamente, seguid corriendo hacia lo profundo de la cueva. Aunque estos monstruos son numerosos, son torpes, y el terreno en lo profundo de la cueva es complicado, y podemos usar el terreno para deshacernos de ellos. Morax escuchó esto, y un atisbo de aprobación cruzó sus ojos. Él asintió, vale, escúchate. Tras decir eso, agarró la mano de Zhongli, arrastró las cadenas y corrió rápidamente hacia las profundidades de la cueva. Zhongli fue arrastrado por él, tropezó y casi se cae. No pudo evitar decir, ¿es necesario usar tanta fuerza? Te estoy protegiendo, dijo Morax. Zhongli apretó los dientes, sal de... Los dos corrieron desbocados, y el monstruo detrás de ellos emitió un rugido ensordecedor y los persiguió. El pasaje dentro de la casa cueva se fue estrechando cada vez más, y las paredes de piedra circundantes estaban cubiertas de grietas, obviamente allí hubo feroces batallas. Justo cuando estaban a punto de sacudirse al monstruo, de repente, hubo un violento temblor en el suelo. Zhongli resbaló y casi cayó, pero por suerte Morax lo atrapó a tiempo. ¿Qué está pasando? Zhongli frunció el ceño y preguntó. La mirada de Morax recorrió el lugar, con tono solemne, algo va mal, parece que hay algún mecanismo en el suelo aquí. En cuanto cayeron sus palabras, el suelo de repente se agrietó en una enorme grieta. Zhongli y Morax no tuvieron tiempo de reaccionar antes de caer. Ten cuidado. Morax gritó en voz baja, rápidamente extendió la mano y atrajo a Zhongli hacia sus brazos, protegiéndolo con fuerza. Los cuerpos de ambos cayeron rápidamente en la oscuridad,
y el sonido del viento aullando en sus oídos parecía desgarrar su conciencia. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando Zhongli despertó de nuevo, vio que el entorno había cambiado por completo. De hecho, volvió al puerto de Liyue. Y no había ningún Morax molesto a su lado. Señor Zhongli, este es el té que quiere. El dueño del puesto de té llevó la taza a la mesa con familiaridad y miró a Zhongli con una sonrisa. ¿Jefe Liu? Zhongli preguntó extrañamente, ¿por qué estás aquí? El señor Liu, el dueño del puesto de té, se rió al oír esto. ¿Qué le pasa hoy al señor Zhongli? ¿No vienes a mí a tomar el té todos los días? ¿Por qué preguntas esto hoy de repente? Zhongli guardó silencio. ¿Qué está pasando? Simplemente no estaba en Liyue hace 1000 años, y siguió a ese tipo pesado Morax para investigar monstruos en la cueva del verdadero monarca de la luna cortando Yang. ¿Por qué has vuelto ahora al puerto de Liyue? Y ahora el puerto de Liyue frente a él parece muy próspero y seguro, nada parecido a que acaba de ser atacado por monstruos. De repente, Zhong Yuanyuan tuvo una idea audaz en su corazón. Preguntó con cautela, «Jefe Liu, ¿sabe quién soy?» «Ja ja ja». El jefe Liu se rió a carcajadas al oír esto. «Señor Zhongli», lo que preguntó, «¿quién en el puerto de Liyue no sabe que usted es el señor Zhongli, el ministro invitado del Salón del Renacimiento?» Efectivamente. Ha vuelto. Este puesto de té es uno que visita a menudo tras retirarse del trono. Normalmente, cuando no hay nada que hacer, viene aquí a tomar una taza de té, escuchar un cuento u ópera un rato, para pasar el rato. ¿Pero qué pasa con lo que acaba de pasar? ¿Qué Morax, que dominaba hace 1000 años, era todo una ilusión? ¿Es un sueño? Señor Zhongli, verá que no me equivoco. Preguntó el jefe Liu con una sonrisa. Zhongli volvió en sí y asintió en respuesta. El té está bueno, gracias, jefe Liu. Se sentó en el puesto de té, sosteniendo una taza de té en la mano, pero sus ojos se distraían un poco. El narrador en el escenario contaba la leyenda del puerto de Liyue con voz vívida, pero el corazón de Zhongli estaba lleno de dudas. ¿De verdad es solo un sueño? Zhongli frunció ligeramente el ceño. Sonrió amargamente y negó con la cabeza, colocó suavemente la taza de té sobre la mesa, se levantó y se preparó para marcharse. Quizá todo esto sea solo una alucinación de que últimamente ha estado demasiado cansado. Al fin y al cabo, viajar 1000 años y encontrarse con su propio incidente realmente parece un poco indignante de pensar. Decidió no pensar más en ello y planeó volver al salón de renacimiento para descansar bien. Zhongli paseaba por las calles de Liyue. La calle seguía como siempre, y no parecía haber cambio en su impresión. Prosperidad y prosperidad. La gente estaba ocupada con sus propios asuntos, y el sonido de conversaciones chirriantes pasaba junto a él. De repente, en este momento, un grito de horror llegó de repente desde el pasillo del segundo piso, junto a la calle. ¡No! Zhongli levantó la vista de repente, solo para ver a un niño tambaleándose y cayendo del pasillo, su pequeño cuerpo luchando impotente en el aire. La madre de la niña yacía en la barandilla, con el rostro pálido, pero su mano extendida no podía tocar a su hija. Las pupilas de Zhongli se encogieron. Aunque estaba retirado en ese momento, ¿cómo iba a hacer la vista gorda ante el peligro para la gente de Liyue? Casi instintivamente levantando la mano, Zhongli movilizó el poder divino en su cuerpo para atrapar al niño. Pero ocurrió algo sorprendente. El poder divino en su cuerpo aún no podía ser movilizado. La prohibición que Morax le impuso seguía en su cuerpo. ¡No! Gritó Zhongli, intentando llamar la atención de los que le rodeaban. Pero los peatones de la calle no reaccionaron y no parecieron darse cuenta del incidente. No, o más bien, son como marionetas, que siguen haciendo lo que hacen, incapaces de ver todo lo que sucede a su alrededor. ¿Qué pasa? Zhongli intentó apresurarse en dirección a la caída del niño, pero su velocidad era un paso más lenta después de todo. Justo cuando estaba a punto de tocar al niño, un fuerte golpe cayó en el suelo. ¡Van! La madre del niño soltó un llanto desgarrador y bajó corriendo las escaleras. Se arrodilló frente a la niña, llorando por el cielo. Y Zhongli se quedó en su sitio. Era como un extraño en este mundo, incapaz de hacer nada. Observa cómo la sangre se va filtrando lentamente de debajo del niño. La sangre manchaba de rojo las calles de Liyue. Capítulo 12. Ciclo de la ilusión. Zhongli estaba en medio de la calle, y la escena frente a él se fue difuminando poco a poco, como si una capa de niebla estuviera envuelta en neblina. No veo nada con claridad. Cuando volvió en sí, se encontró sentado de nuevo en el puesto de té.
El narrador en el escenario sigue contando la leyenda del puerto de Liyue. El jefe Liu se acercó con una sonrisa en la cara. Señor Zhongli, este es el té que quiere. Zhongli miró la taza de té sobre la mesa, y un escalofrío le recorrió el corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha vuelto? ¿No seguía en la calle hace un momento? Obviamente hay un niño pequeño. ¿Desde el puente cubierto en la segunda planta de la calle Liyue? Esto es todo lo que vio con sus propios ojos. ¿Por qué ahora todo ha desaparecido, como si fuera un sueño, nunca hubiera ocurrido? ¿Podría ser ilusión? ¿Está atrapado en un reino de fantasía? Y esta ilusión parece ser un ciclo. Este puesto de té es el punto donde comienza el ciclo. Respiró hondo y se obligó a calmarse. En su mente, recordó rápidamente su experiencia previa en la casa de la cueva. Parece que todavía está en Liyue hace 1000 años, pero por alguna razón, en realidad hay una ilusión bajo esa casa cueva, que le hace caer en ella ahora. Pero lo más extraño es dónde fue Morax. Como ambos cayeron juntos de la cueva, Morax debería ser como él, y habrían caído en una ilusión. ¿Pero por qué no vio a la otra parte? Oh. La otra parte realmente había aparecido en la ilusión, pero él no la vio y encontró a la otra parte. La mirada de Zhongli se volvió poco a poco suspicaz. Se levantó, ignoró el saludo del jefe Liu y salió del puesto de té. Las calles seguían bulliciosas, igual que ahora. Zhongli caminaba con paso rápido, pero sentía una leve inquietud en el corazón. En ese momento, una voz familiar llegó de repente desde delante. «Señor Zhongli, ¿a dónde va?» Zhongli levantó la vista y vio a Ningguang y Ganyu no muy lejos, sonriendo y saludándole. Ningguang sostenía un abanico plegable en la mano, con expresión tranquila, mientras Ganyu sostenía un montón de documentos y seguía a Ningguang con la mirada con suavidad. Zhongli se quedó impactado. Recordó que en el último ciclo no los conoció. ¿Podría ser que el ciclo haya cambiado esta vez? ¿O es por lo que acaba de hacer que esta ilusión fuera normal? Zhong Yuan tuvo una conjetura en el corazón al instante. Si quieres hablar de los cambios entre el segundo ciclo y ahora, es que Zhongli no ha hablado hace un momento. Fingió no ver a Ningguang y Ganyu, y siguió avanzando. Ningguang y Ganyu parecían un poco sorprendidas por su reacción fría y no tenían intención de rendirse, bloqueando el paso de Zhongli. Ningguang sonrió levemente, agitó suavemente el abanico plegable en su mano, y su tono era algo preocupado. «Señor Zhongli, hoy parece un poco distraído, ¿pero qué problemas ha encontrado?» Ganyu también dio un paso adelante, miró a Zhongli con ojos amables y dijo suavemente: «Señor Zhongli, si necesita ayuda, solo abra la boca». Zhongli se detuvo, sus ojos recorriéndolo suavemente. Aunque su aspecto, voz y comportamiento no difieren de los reales Ningguang y Ganyu, siempre hay un atisbo de desobediencia en su corazón. Todo en la ilusión es solo una proyección ilusoria, al fin y al cabo. No pudo responder. Zhongli lo ignoró, fingió no verlos a los dos y siguió avanzando. Ningguang y Ganyu parecían un poco sorprendidas por su reacción fría, pero ya no le detuvieron, solo le observaron marcharse. Los pasos de Zhongli se aceleraban cada vez más, y la sensación de inquietud en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Los dos ojos detrás de él le seguían como una sombra, como si ya hubieran puesto la mirada en él. Debe encontrar la manera de romper la ilusión lo antes posible, de lo contrario el ciclo podría continuar para siempre. Y no sé qué peligro volverá. Finalmente, volvió al puente cubierto en la segunda planta. ¿Estaba aquí en ese momento? Después de que el niño muriera, la ilusión comenzó a reiniciarse en un ciclo. Zhongli levantó la vista y el puente cubierto estaba vacío en ese momento. Cambiado. No está ni el niño pequeño que está a punto de perder el equilibrio, ni la madre afligida. En su lugar, hay un niño pequeño que parece tener solo unos 5 años. El niño pequeño con un par de pequeños cuernos de dragón y una delgada cola de dragón se sentaba tranquilamente en la barandilla del puente cubierto, colgando las piernas. Sus ojos estaban confundidos y sus pupilas parecían haber perdido brillo. Mirando al frente, no hubo ninguna reacción. El corazón de Zhongli se quedó conmocionado. Cuando pedaleó por primera vez, obviamente miró hacia el pasillo, y no había ningún niño en ese momento. ¿Pero ahora? Este niño realmente se sentaba allí en silencio, con las pupilas apagadas, como si nada en el mundo pudiera entrar en sus ojos. Pero por alguna razón, Zhongli sentía que el aura que emanaba del otro grupo le resultaba extremadamente familiar. El niño ladeó la cabeza y de repente miró a Zhongli abajo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios.
¿Quién eres? Pero Zhongli aún reconocía su identidad de un vistazo. Morax. Capítulo 13. Personas embrujadas. ¿Por qué Morax se convirtió en un niño? Y se siente tan extraño. Zhongli no podía decirlo, pero le resultaba un poco sombrío. Pero aunque el cuerpo de la otra parte se ha reducido, afortunadamente, los rasgos siguen ahí. El par de cuernos de dragón brillantes y la cola detrás de ellos eran extremadamente reconocibles, especialmente la cola, que se balanceaba de un lado a otro con las patas de Morax. Morax pareció notar que alguien le observaba abajo y saltó desde el segundo piso. Se acercó a Zhongli y observó a diestro y siniestro. ¿Quién eres? ¿Por qué sigues mirándome? Zhongli no respondió de inmediato. Porque acababa de descubrir que todos en la ilusión parecían estar intentando encontrar la manera de hablar con él, y parecía que mientras abriera la boca para responder, se quedaría aquí en la reencarnación de la ilusión para siempre. Así que la prudencia es lo mejor. Zhongli aún eligió permanecer en silencio. Pero el Morax más pequeño no se rindió. Aunque sus ojos estaban apagados, sus movimientos eran muy vivos, y levantó directamente el cuerpo de Zhongli sin decir una palabra. Hermano mayor, ¿por qué no hablas? Hueles tan bien, me gustas mucho. Zhongli. ¿No es un poco demasiado carnoso? Realmente no esperaba que, cuando Morax se hiciera más pequeño, su boca se volviera más dulce. Una persona que antes era tan irracional ahora lo sostiene y le llama hermano mayor. ¿También lo dijo? ¿Como él? Esto debería ser falso, ¿no? Efectivamente, cuando la gente pierde el conocimiento, siempre dirá alguna tontería. Sin embargo, Morax es el mismo hace 1000 años, y es 1000 años mayor que él, y ahora es normal que la otra parte le llame hermano. Así es. Sé educado. Zhongli miró a la cosa adorable en su cuerpo y llamó a su hermano con voz gritando, y su corazón sintió que estaba a punto de derretirse. No sé cuántas veces más fuerte que el tipo fuerte e irracional de antes. Inconscientemente, la mano de Zhongli se posó sobre la cabeza de Morax. Mu. Zhongli lo sintió. Muy buen detalle. Su mano acarició suavemente la cabeza de Morax, su cabello pasando por el medio de sus dedos, y los dos cuernos de dragón sobre su cabeza rozaban su palma de vez en cuando. Sensación curiosa. En el pasado, cuando Zhongli aún mantenía su identidad como dios, a menudo parecía un dragón así, pero nunca tocaba bien sus cuernos de dragón. Nadie se ha atrevido jamás a tocar sus cuernos de dragón. Permítanme preguntar con 1000 ánimos de otros, ¿quién se atreve a tocar el cuerno de dragón del emperador rey de Roca? Pero hoy Zhongli lo tocó, aunque el mismo fuera hace 1000 años. Pero parece que se siente bastante bien. Las líneas en los cuernos del dragón están un poco separadas, ¿y hay algunas? Sexy. Parecía poder sentir que el cuerno de dragón estaba vivo en sus manos, no solo por la temperatura, sino también como si saltara con su toque. Morax parecía bastante cómodo al tacto, y su mano estaba más fuerte. No solo eso, sino que la cola detrás de él también empezó a saltar, empezando desde los tobillos de Zhongli y envolviéndose poco a poco alrededor del cuerpo de Zhongli. Hermano mayor, ¿estoy tan incómodo? Morax levantó la cabeza y miró a Zhongli con los ojos llorosos. ¿Puedes consolarme? Me siento tan solo cuando no tengo a nadie que me acompañe. Zhongli. ¿No es un poco demasiado aprensivo? Esto definitivamente no es Morax. Aunque tuviera 1000 años, Morax, que se había hecho más pequeño, nunca diría tal cosa. Además, aunque el chico frente a él ahora le miraba con ojos lastimosos, no había ni rastro de luz en sus pupilas. Como si estuviera controlado. O dicho de otro modo, el niño que tenía delante era originalmente un monstruo. Zhongli resistió inmediatamente la tentación y soltó el par de cuernos de dragón que le halagaban bien. Intentó quitarse el Morax más pequeño que llevaba encima. Aunque se ha reducido, no debe subestimarse la fuerza de la mano. Zhongli lo intentó varias veces pero no pudo apartarlo de su cuerpo. El pequeño Morax le abrazó con fuerza y no le soltó. Hermano mayor, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no quieres abrazarme? Seré muy bueno, lo prometo. Es inútil ser bueno. Zhongli no logró quitarse de encima con mucha fuerza, y no había manera. Empezó a intentar movilizar un poco de poder divino en su cuerpo. Intenta reaccionar con la otra persona. Pero, desafortunadamente, el poder divino en su cuerpo llevaba tiempo prisionero por Morax, y no había forma de movilizarlo un poco. Originalmente, al principio podría haberle venido bien un poco, pero cuando los monstruos invadieron el puerto de Liyue, ya había agotado todo el poder divino que le quedaba en el cuerpo.
También resultó herido por esto. Morax, que se había hecho más pequeño, pareció notar su resistencia y su expresión empezó a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Hermano mayor? Te odio. Te odio. De repente, en este momento, todo en las calles empezó a cambiar. El cielo empezó a oscurecerse y el tiempo que antes estaba despejado se volvió instantáneamente oscuro. La gente que estaba ocupada en la calle dejó de actuar y miró directamente a Zhombli con expresión sombría. ¿Hablar? Habla. Habla rápido. ¿Hablar? Quédate aquí. Decían las mismas palabras en sus bocas, exhalando gas negro por todo el cuerpo, y sus expresiones eran sombrías y aterradoras hacia Zhombli paso a paso. Al mismo tiempo, Morax, que aún sostenía a Zhombli con fuerza hace un momento, finalmente lo soltó. Bajó la cabeza para que nadie pudiera ver claramente su expresión y se quedó inmóvil frente a Zhombli. Zhombli entró en pánico al instante y dio unos pasos atrás. ¿Qué está pasando? El Morax más pequeño finalmente levantó la cabeza y dijo con una sonrisa sombría, «Hermano mayor, ya que no quieres hablar, quédate aquí como marioneta». En cuanto las palabras cayeron, las personas que exhalaban gas negro se lanzaron de repente hacia Zhombli como si estuvieran locos. Rugido. Enseñaron los dientes y las garras, y sus bocas estaban abiertas. ¿Cómo podían parecer personas normales? Rugido de retumbo. No, tengo que salir de aquí rápido. Zhombli quería correr, pero de repente se dio cuenta de que sus piernas no podían moverse. Su cuerpo parecía estar preso. ¿Cuándo ocurrirá? De repente, Zhombli recordó, no era de extrañar que este niño parecido a Morax le hubiera estado abrazando justo ahora y no soltarlo. Resultó que fue en ese momento cuando fue encarcelado por estos monstruos. En el momento en que vio las garras de un monstruo a punto de tocar a Zhombli, una luz dorada brillante cayó de repente del cielo. Inmediatamente sacudió a los monstruos que los rodeaban por varios metros. ¿Por qué estás atónito? No te vayas todavía. Una voz baja y familiar resonó en los oídos de Zhombli. De repente levantó la vista y vio a Morax de pie frente a él, sosteniendo la lanza arcoíris en la mano, rodeado de brillantes patrones de roca, con los ojos fríos y profundos. El corazón de Zhombli se quedó conmocionado. Así es, este es el verdadero Morax. Lleno de confianza, postura imbatible. Antes de que Zhombli pudiera reaccionar, Morax ya le había agarrado la muñeca y lo arrastró rápidamente hacia el otro extremo de la calle. ¿Por qué estás aquí? Zhombli fue arrastrado hasta un obstáculo y casi se cae. Pero las manos de Morax eran tan fuertes que no podía liberarse en absoluto. Cállate, lárgate de aquí primero, dijo Morax sin mirar atrás. Zhombli fue arrastrado por él y corrió salvajemente por la calle. El monstruo detrás de él soltó un rugido ensordecedor y le persiguió. Ambos corrieron hasta el final y finalmente llegaron al borde del puerto de Liyue. Pero ocurrió algo sorprendente. Cuando intentaron salir corriendo del puerto, pareció que habían chocado contra una barrera invisible y los habían rebotado. ¿Qué está pasando? Preguntó Zhombli con tono ansioso, frunciendo el ceño. Morax soltó su mano y miró a su alrededor con frialdad. Esto debería ser el borde de la ilusión. Mientras rompas esta barrera, puedes salir. Cuando Zhombli oyó esto, su corazón se hundió. Es realmente una ilusión. Miró a Morax, entonces, ¿por qué no te das prisa? Morax asintió, con un tono solemne, llevará tiempo romper esta barrera, y estos monstruos no nos darán esta oportunidad. En cuanto cayeron las palabras, se oyó un estallido de pasos ruidosos y un rugido bajo desde la calle a lo lejos. Zhombli miró hacia atrás y vio monstruos negros corriendo hacia ellos, tantos que les hacían cosquillear el cuero cabelludo. Cada uno estaba cubierto de negro y se abalanzó hacia ellos con la boca abierta. Y el líder es el infantil, Morax, de hace un momento. ¿O no? Capítulo 14 Minerva, la diosa demonio ilusoria. El infantil Morax finalmente mostró su verdadero rostro. Su figura se retorció poco a poco y, en la niebla negra, se transformó en un dios demonio con una túnica negra y un rostro sombrío. Zhombli lo reconoció de un instante. Es Minerva, la diosa demonio de las ilusiones. Vi que los ojos de la diosa demonio Minerva eran escarlata, y una sonrisa horrible apareció en la comisura de sus labios. ¿No esperaba que escaparas de aquí? Pero nada más. Antes de terminar de hablar, levantó la mano de repente. Una energía demoníaca negra como la zanga se transformó en una hoja afilada y cortó directamente a Zhombli y Morax.
Los ojos de Morax se enfriaron y agitó rápidamente la lanza que atravesó el arco iris, y el poder elemental de la roca dorada se condensó en una barrera, bloqueando a ambos. La hoja de energía demoníaca golpeó la barrera, emitiendo un sonido de fricción penetrante, y finalmente fue apartada. HMPH, una habilidad trivial. Morax resopló fríamente, mirando al dios demonio con una mirada fría. Pero Zhongli estaba ansioso. El poder divino en su cuerpo seguía preso y no podía participar en la batalla en absoluto. Y Morax no solo tenía que distraerse para romper la barrera de la ilusión, sino también para resistir el ataque del dios demonio, obviamente carente de habilidades. Morax. Zhongli sugirió en voz baja, desátame rápido el encierro. Con el poder divino, tendremos más posibilidades de ganar. Morax dijo sin mirar atrás, imposible. Tú. Zhongli estaba tan enfadado que casi explota, pero también sabía que no era momento de discutir. Solo podía observar a Morax enfrentarse solo al dios demonio y a un flujo constante de monstruos. El dios demonio se burló, agitó las manos y incontables gases negros se convirtieron en afiladas cuchillas y atacaron a ambos abrumadoramente. Morax rápidamente balanceó la lanza a través del arco iris, y el poder elemental de la roca dorada dibujó brillantes arcos en el aire, destrozando las hojas de inegro una a una. Mira, lo único que puedo soportar es un poco de cosas varias. Morax curvó ligeramente las comisuras de la boca y dijo con ligereza. Arrogancia. El ataque del dios demonio no se detuvo. Minerva saltó de repente, condensando una enorme bola de energía negra con las manos y la lanzó hacia Morax. ¡Boom! La bola de energía cayó al suelo y estalló instantáneamente en una enorme onda expansiva. Morax apoyó rápidamente la barrera de la cresta y apenas bloqueó el golpe, pero su rostro estaba visiblemente pálido. Zhongli lo vio en sus ojos, y su corazón se volvió cada vez más ansioso. Sabía que, aunque Morax era fuerte, no podía tener tantos a la vez. Morax ahora no solo tenía que repeler los ataques de estos monstruos, sino también proteger a Zhongli, y ellos tenían que marcharse de allí, y la barrera de ilusión frente a ellos debía ser rota por el poder divino de Morax. ¿Cómo podía tener tanta energía para lidiar con eso? Morax, puedes dejar de ser fuerte. Zhongli gritó en voz alta, date prisa y desata el encierro que llevo encima, vamos a enfrentarnos a él juntos. Morax seguía impasible, y su tono era un poco terco, lo he dicho, no. Antes de que las palabras cayeran, el dios demonio lanzó otro ataque. Esta vez, fue más rápido y agresivo. Aunque Morax apenas bloqueó la mayoría de los ataques, su brazo seguía arañado por una hoja negra, y la sangre manchó instantáneamente sus mangas. Cuando Zhongli vio esto, su corazón se conmocionó. ¿Estás loco? Si esto continúa, ninguno de nosotros podrá salir. Morax no respondió. Sus brazos estaban cubiertos de sangre y sus ojos miraban fríamente la barrera de ilusión frente a él. Respiraba un poco rápido y finas gotas de sudor le salían de la frente, consumiendo claramente mucho poder divino. La lanza del arco iris destellaba con una luz dorada en su mano. Morax. La voz de Zhongli sonaba un poco ansiosa y enfadada, no puede seguir así. Date prisa y rompe mi confinamiento, unamos fuerzas, seguro que no podrán derrotarlo. Morax permaneció impasible, y una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. He dicho que no. Tú estás mirando desde un lado, y yo te eliminaré. Zhongli estaba tan enfadado que casi explotó, sin entender por qué la otra parte era tan persistente, pero no estaba dispuesto a liberar el encierro sobre él. Solo pudo observar cómo Morax enfrentaba solo el frenético ataque del dios demonio. Al ver que Morax seguía resistiéndose tenazmente, un atisbo de ferocidad cruzó sus ojos. De repente levantó las manos, y el gas negro se condensó en un enorme vórtice de energía en sus palmas, y el aire circundante pareció desgarrarse, emitiendo un zumbido penetrante. No puedes escapar. La voz de Minerva era ronca y loca, quédate y sé mi marioneta. Antes de terminar de hablar, de repente lanzó el vórtice de energía que tenía en la mano contra Morax y Zhongli. El vórtice de energía tenía el poder de destruir los cielos y la tierra, atravesando instantáneamente el espacio y acercándose a ambos. Los ojos de Morax se enfriaron, y rápidamente agitó la lanza que atravesó el arco iris, y el poder elemental de la roca dorada se condensó en una enorme barrera a su alrededor. Pero el poder del vórtice de energía superó con creces sus expectativas, y la barrera se rompió en el momento en que tocó el cuerpo. Clic. El sonido de la barrera rompiéndose era claramente audible,
y el rostro de Morax se puso un poco pálido al instante. Apretó los dientes y de repente clavó la lanza en el suelo. El poder divino dorado se vertió en la tierra desde la punta de la lanza, y de repente incontables crestas rocosas surgieron del suelo, intentando bloquear el impacto del vórtice de energía. Puede que la potencia del remolino sea demasiado fuerte y la cresta se aplaste en el momento en que toca. Morax resopló, un rastro de sangre brotó de la comisura de su boca, pero aún así no dio ni un paso atrás. Morax. Morax seguía sin mirar atrás, y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente con confianza. No te preocupes, pronto se resolverá esto. De repente levantó la mano, condensando todo el poder divino de todo su cuerpo en la punta de la lanza del arco iris, y luego apuñaló con fuerza la barrera de ilusión. ¡Rompe! Con un grito bajo, la luz dorada en la punta del arma estalló al instante, y apareció una pequeña grieta en la barrera de ilusión. Al ver esto, Morax tenía un atisbo de alegría en los ojos y siguió aumentando sus esfuerzos. Pero la diosa demonio Minerva obviamente no le permitirá cumplir su deseo. Le vi soltar un rugido, y sus manos volvieron a condensar cuchillas de inegro, atacando directamente a Morax. «Ten cuidado». Zhongli gritó, queriendo acudir al rescate, pero fue firmemente inmovilizado por el poder divino de Morax. Morax no miró atrás, solo susurró, «No te muevas, déjamelo a mí». Blandió la lanza que atravesó violentamente el arco iris, y el poder elemental de la roca dorada dibujó un brillante arco en el aire, destrozando las hojas de inegro una a una. Por fin, en este momento, la grieta en la barrera de ilusión finalmente se ensanchó. Con un crujido nítido, la barrera se rompió por completo. «Ve». Morax gritó en voz alta, agarró la muñeca de Zhongli y lo arrastró fuera de la barrera. Los dos salieron corriendo de la ilusión y no querían girar la cabeza. Justo cuando estaban a punto de salir corriendo de la ilusión, la diosa demonio Minerva soltó un rugido desgarrador. «No. No puedes irte de aquí». Su voz estaba llena de locura y renuencia. Vi a Minerva levantar la mano de repente, y una hoja negra cortó directamente la espalda de Zhongli. Zhongli solo sintió un dolor agudo en la espalda, y su visión se fue volviendo borrosa poco a poco. En el último segundo antes de caer en coma, el rugido de Morax salió de sus oídos. «No». Capítulo 15 ¿Despierta? «Ah. No». Zhongli no pudo evitar pensar en silencio. ¿Por qué gritas tan fuerte? No es todo por tu culpa. ¿Selló mi poder divino? ¿Me harán daño? Al ver esto, un atisbo de pánico cruzó los ojos de Morax. Se giró de repente, abrazó a Zhongli en sus brazos y luego salió rápidamente de la ilusión. En el momento en que salieron corriendo de la ilusión detrás de ellos se derrumbó por completo y el rugido de la diosa demoníaca Minerva fue desapareciendo poco a poco. Todo está tranquilo. Morax abrazó a Zhongli y cayó pesadamente a una poza en el valle. Su brazo seguía sangrando y su rostro estaba pálido como papel, pero no le importaban sus heridas, solo miraba hacia abajo a Zhongli en sus brazos, con los ojos llenos de ansiedad. De repente, por alguna razón, había algo en sus brazos que empezó a calentarse poco a poco, hasta que tuvo que quitárselo de los brazos. Es una piedra. Esta piedra fue recogida por ambos cuando acababan de entrar en la cueva del Señor verdadero de la luna cortadora de luna, y Zhongli quiso mirarla más de cerca en ese momento, pero la arrebató y la puso en sus brazos, y ha estado hasta ahora. Pero Morax no se molestó en prestar atención a porque la piedra estaba caliente ahora. Arrojó la piedra a un lado impaciente, con la intención de inyectar poder divino en Zhongli y comenzar a curar. Pero en ese momento, las runas grabadas en la piedra se iluminaron de repente. Emite una luz dorada deslumbrante. Morax no tuvo tiempo de mirar más de cerca y se desmayó al segundo siguiente. No sé cuánto tiempo tardó. El sol sale por el este y se pone en el sol, y empieza a cambiar poco a poco. La conciencia de Zhongli se fue retirando poco a poco. Por fin desperté primero. Se frotó la espalda dolorida y miró a su alrededor. Lo que llama tu atención es un valle tranquilo, rodeado de vegetación, charcas cristalinas y una tenue niebla sobre el agua, como un país de las hadas. Parece que finalmente ha escapado de la ilusión y ha regresado a la realidad. ¿Esta debería seguir siendo la cueva del verdadero monarca de la luna, esta poza? Susurró Zhongli para sí mismo, sus ojos cayeron sobre la poza no muy lejos. ¿Parece un poco extraño? El agua de la piscina brillaba con una tenue luz dorada, como si contuviera algún tipo de poder mágico.
Zhongli sintió que la herida que acababa de recibir de Minerva en la espalda ya no le dolía y estaba curada. Aunque la cara de Morax seguía algo pálida cuando cayó junto a la piscina, su respiración era constante y era evidente que sus heridas se estaban recuperando poco a poco. Obviamente, esta piscina tiene propiedades curativas. Es realmente sorprendente. El tono de Zhongli era de sorpresa. No esperaba que existiera una piscina mágica capaz de curar heridas en la casa cueva del verdadero monarca de la luna cortante de la luna. Es simplemente extraño. Zhongli bajó la cabeza y miró con atención a Morax tumbado junto a la piscina. Por alguna razón, aún no se había despertado. Obviamente, las heridas en su cuerpo han sanado. ¿Podría ser que? ¿Hay alguna lesión interna en el cuerpo? ¿Morax? Zhongli llamó en voz baja, se inclinó y le dio una palmada suave en el hombro. Despierta, nos hemos ido. Sin embargo, Morax seguía sin reaccionar. Es solo que su cara parecía un poco anormal, un poco roja, y jadeaba profundamente. Zhongli soltó un suspiro de alivio instantáneo. En cualquier caso, mientras siga vivo. Extendió la mano para sondear el pulso de Morax y comprobó que su respiración era estable, y el poder divino en su cuerpo se estaba recuperando lentamente, y parecía que no había nada grave. Justo cuando Zhongli estaba a punto de llamar a Morax de nuevo. De repente, la cola de un dragón dorado se extendió silenciosamente desde detrás de Morax, rodeando silenciosamente la cintura de Zhongli. Zhongli se quedó atónito un momento y aún no reaccionó. La cola del dragón se echó hacia atrás, arrastrándolo a los brazos de Morax. ¿Morax? Exclamó Zhongli e intentó liberarse, pero la cola del dragón era extremadamente poderosa y lo encerraba firmemente en el pecho de Morax, impidiéndole moverse en absoluto. ¿Qué pasa? ¿No se desmayó? ¿Por qué la cola de dragón se enrolló de repente a su alrededor? ¿O Morax solo finge para castigarle? Morax, que yacía junto a la piscina, no respondió, pero su rostro se puso aún más rojo. Parece que está soportando algo. Luego su cola de dragón se movió inquieta, y la punta de la cola le rascó suavemente la cintura, pasando junto al cuerpo de Zhongli con un toque de burla. El cuerpo de Zhongli se tensó ligeramente y las raíces de sus orejas se pusieron rojas al instante. Extendió la mano y agarró la cola inquieta, intentando arrancársela, pero la cola parecía tener conciencia propia, aunque se volvió más tensa, nadando constantemente de un lado a otro sobre él. Morax, despierta. La voz de Zhongli sonaba un poco molesta, pero más bien un pánico indescriptible. ¿Cuándo se acercó tanto? Además, la persona cercana a él ahora es el mismo. Una vez que esa extraña sensación apareció en el corazón de Zhongli, ya no pudo calmarse. Simplemente es inaudito atarse a algo así. Y Zhongli se conocía demasiado bien. Fue precisamente porque lo conocía tan bien que no pudo evitar entrar en pánico en su corazón. ¿Por qué? ¿Sabía que tenía dos? Aunque solo fuera un rato. La cola de dragón de Morax se volvió cada vez más inquieta, y la punta de su cola cruzó suavemente la espalda de Zhongli, provocando un toque punzante. El cuerpo de Zhongli tembló involuntariamente, y el rubor en la base de sus orejas se extendió poco a poco hasta sus mejillas. No, no puede continuar. No está en la forma adecuada. Zhongli apretó los dientes y se obligó a ponerse serio. ¿Morax? ¿Tú, despierta rápido? Ah. Antes de que las palabras cayeran, la cola de dragón de Morax se retrajo de repente con fuerza. Instantáneamente atrajo a Zhongli hacia sí por completo. Los cuerpos de ambos estaban apretados, y Zhongli incluso podía sentir el subir y bajar del pecho de Morax y la temperatura abrasadora del cuerpo. Suéltame, suéltame. La voz de Zhongli sonaba un poco avergonzada, pero su lucha parecía tan débil. La fuerza de la cola de dragón era justa, ni le dolía ni le impedía liberarse. En ese momento, las pestañas de Morax parpadearon ligeramente. Parece que por fin hay señales de despertar. Los brazos de Morax se envolvieron inconscientemente alrededor de la cintura de Zhongli, atrapándolo firmemente en sus brazos. ¿Estás despierto? Zhongli se sonrojó, apretó los dientes y dijo, cuando despiertes, no me dejes ir rápido. Pero Morax seguía sin querer soltarlo, al contrario, su respiración se volvía cada vez más pesada, y su aliento cálido llegaba a los oídos de Zhongli. ¿Ayúdame? Me siento fatal. El aliento abrasador era caliente, y Zhongli no pudo evitar temblar. ¿Ayuda? ¿Cómo ayudar? La apariencia actual de Morax es obviamente como si algo no iba bien. Si quieres solucionarlo, tienes que...
No, no, no. Zhongli apartó inmediatamente ese terrible pensamiento de su corazón. Aún no ha mostrado entusiasmo, aunque la persona frente a él sea él mismo. Pero ahora son dos cuerpos, tienen sus propios sentimientos y no pueden confundirse. La cola de dragón de Morax seguía frotando suavemente su cintura, provocando ráfagas de caricias difíciles de ignorar, y Zhongli intentó apartar a Morax mientras estaba despierto. Pero al segundo siguiente, algo que no podía ignorarse le golpeó de repente. Lo sentía, y no había nada malo. ¿Es eso? Porque son dos. Zhongli,